Hola chicos, bienvenidos a los nuevos que están llegando. En unos minutitos más vamos a empezar con My Dear Lawyers. Los invitamos a que sigan sus redes sociales. Los pueden encontrar como My Dear Lawyers en Instagram, Facebook y no sé si me quieren compartir otra red social los fundadores. Tenemos también canal de YouTube donde hemos subido otros webinars. Ya platicaremos ahorita con la gente, con Lucía y los demás de Zona I, a ver si van a estar disponibles también para podérselos compartir por YouTube. Y si no, nos pueden mandar un correo a hola@mydearlawyers.com. Ahorita como quiera, déjalo, pongo acá. En el chat. Sí. Súper, mil gracias. También esta es la segunda parte. Los que no estuvieron en la primera, para que sepan. De todos modos, aquí pueden poner todas sus dudas. Anímense a platicar por el chat o a abrir su micrófono para que los podamos escuchar. Sí, si quieren una pregunta, aparte de ponerla en el chat, yo creo que levanten la mano, es la manera más ordenada y vamos dando la palabra conforme vayamos viendo. Ahorita vamos a aprovechar, digo, los que van llegando, no hemos comentado para nadie, vamos a aprovechar los primeros 10 minutitos para hacer un repaso rápido de lo que fue registro de marca y lo que es la constitución de empresa, 5 minutos de cada cosa, así súper rápido. Y vamos a tratar los temas de términos y condiciones y aviso de privacidad. Al final de esto, el aviso de privacidad lo vamos a ligar con el convenio de confidencialidad, que es conocido como el NDA muy comúnmente, y ahorita nos metemos ya a esos temas. Hacemos un repaso rápido para los que no vinieron la vez pasada, nada más sepan de qué hablamos en grandes rasgos y nos metemos ya a los temas del día de hoy. Ok, me puse a hablar sin que estuviera mi micrófono activado. Para los que no saben a qué se refería Daniel con levantar la mano, se puede hacer digitalmente. Si le hacen así, probablemente no los veamos o ni siquiera está activada su cámara. Si presionan participantes dentro de aquí de la ventana de Zoom, desaparecerá del lado derecho, supongo, varias opciones. Una de ellas se llama Raise Hand o levantar la mano, y con eso nos va a avisar que hay alguien que está levantando la mano y que pues de alguna manera tiene alguna pregunta, y con todo gusto les apoyamos. No sé qué les parezca si comenzamos. Digo, pasaron los 8 minutitos desde que dieron las 4. Lucía, ¿estamos todos de acuerdo? Bueno, probablemente no está en este momento en su computadora. Sí, estoy, perdón, es que no logro ver bien o sea, cuando lo expando no logro ver dónde está el mouse. Si quieres, pero sí, si quieren comenzamos. Va, bueno, primero darles la bienvenida y agradecerles otra vez que estén aquí con nosotros en este Series 2 que se llama Know the Law, es la parte 2. Vamos a aprovechar, les presento a Eduardo, si quieres presentarte. Yo soy Daniel Guillén, Eduardo Montemayor, mi socio. Hola a todos, a todas. Vamos a aprovechar ahorita súper rápido, 10 minutitos de aquí a las 4:20 nada más, a explicarles un poco de lo que vimos
la vez pasada. Déjales explico, Start Easy es la marca que tenemos en My Dear Lawyers para trabajar con los emprendedores, con los básicos legales que necesitas para despegar tu emprendimiento, tu startup. Creemos, y obviamente hay un chorro de cosas que necesitas hacer en la cuestión legal, pero creemos que para empezar lo básico es que registres tu marca, que se constituyan como empresa, que tengan sus términos y condiciones, su aviso de privacidad y un NDA también. En este caso les vamos a platicar un poquito al final. La vez pasada hablamos de marcas. Si quieres, Lucía, pasar a la filmina de 2 verde. Bien rápido, ¿qué es una marca? Es como tú llamas a tu producto, a tu servicio en tu startup, o puede ser también la marca de la empresa en general. ¿Para qué la registramos? Para que nadie más aproveche todo el esfuerzo que tú como emprendedor le estás poniendo a tu idea, todo el dinero, todas las ganas, todo el tiempo que estás invirtiendo, que nadie más se aproveche de esto y pueda utilizarla para él verse con beneficios de utilizar todo tu trabajo ofreciendo un producto similar o parecido. O al revés, que lo utilicen y que tu marca se vea afectada. Un ejemplo así súper rápido, si alguien utiliza tu nombre y da un servicio o un producto similar al tuyo, pero de más baja calidad, probablemente el nombre de tu marca se vaya a ver afectado. Entonces, para todo esto nos sirve el registro de marca y pongan mucha atención. Nosotros justamente la vez pasada les decíamos, les recomendamos que lo primero que hagan sea el registro de la marca. ¿Para qué? Para que vean si es posible o no registrarla. Nosotros y otros profesionales, ¿qué hacemos? Hacemos un estudio de viabilidad. Sí, el trámite lo pueden hacer ustedes en línea, pueden pagar en línea, pero se recomienda que vayan con un abogado, con un experto para que lo tramite, para que les diga qué tan viable es o no, y que no resulte que no sea viable y ustedes pierdan 3,000 pesos que se paga por el trámite y que tengan que volverlo a presentar. O también que después, si ustedes ya mandaron a hacer camisetas o su producto ya está etiquetado con una marca y después resulta que no es registrable, que no tengan que volver a hacer toda esa inversión con cosas que ustedes ya habían hecho y ya estaban listos para salir y no revisaron si era o no viable la marca. Entonces, por eso recomendamos que antes de mandar a hacer cosas, etiquetar, iniciar el proyecto, revisemos bien la viabilidad y que iniciemos el trámite del registro de marca. Creo que ahora, eso es que pasa o lo malo de no hacerlo. Vamos, si quieres, muy rápido a lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Pues si me autorizan la marca por 10 años, solamente yo la voy a poder usar, ¿no? Y no nada más esa marca, sino nadie más puede usar otra que se le parezca tanto que cause confusión en las personas. Entonces, por lo que decía Daniel, es importante registrarla, garantizar ese derecho y también saber que pasando esos 10 años puedo pedir una renovación, por otros 10 y así sucesivamente. Aquí no hay un límite de nada más una vez o nada más 2. La marca, mientras la sigas renovando, va a ser exclusivamente tuya y eso pues creemos que es fundamental, ¿no? Lalo, si quieres hacer un resumencito de la constitución de tu empresa para pasar ahora a la... Claro. Lucía, ¿podrías poner, porfa, la tercera slide, la de cómo operar? Esa, gracias. Va, pues muy sencillo, digo, hay mucha información aquí, pero básicamente para iniciar tenemos que decir cómo vamos a operar, si va a ser persona física o moral. Persona física, pues es muy básico, seguramente será con actividad empresarial o algún RIF o alguna otra cuestión que el contador nos diga que es lo más adecuado. ¿Qué pasa si quiero hacerlo a través de una empresa? ¿Por qué me conviene? Porque protejo mi patrimonio y lo separo del de la empresa. Si la empresa tiene deudas, mi patrimonio no me lo embargan nada más los bienes de la empresa. Entonces, esto nos lleva también a la marca y decir, pues de preferencia que la marca no esté en la empresa que va a operar porque puede ser sujeta a un embargo. ¿De qué depende qué tipo de empresa voy a adoptar? Bueno, pues depende pues qué me digan mis inversionistas, si ya los tengo seguramente. Y 2, pues qué tan complejo o no quiero que sea el tema de los impuestos y el tema de la administración. Las empresas más comunes son la sociedad anónima, la SAPI, que es la que se escucha que a los inversionistas les gusta, la SRL, que es muy similar a la sociedad anónima, simplemente le trae beneficios a fiscales extranjeros y por eso las transnacionales tipo McDonald's o Home Depot suelen ser SRL. Y por último me centraría también en la SAS. ¿Qué tiene la SAS o la Sociedad por Acciones Simplificadas? Es una empresa que puede tener un solo socio, la única que puede tener un solo socio. Y 2, es el vehículo para los emprendedores porque se crea en línea y sin pagar notario y pagar registro. Es decir, en una semana tengo el nombre autorizado de la empresa y tengo mi empresa creada
Y no nada más eso, también ya hay plataformas como la de Santander, que tiene un convenio con Economía, que hace que sea fácil abrir cuentas de banco para una SAS. Les diré que en mi experiencia incluso más fácil que para abrir, que en el caso de una sociedad anónima, que suele ser el miedo a la gente con la SAS. Oye, es que no me van a dejar abrir cuentas o va a ser complicado. Pues es en línea con Santander. Solamente es cuestión de googlear Santander, PYME, SAS. Aparecen las 3 opciones que tienen y hay una específicamente para SAS. Y bueno, este no es un comercial de Santander, pero pues también de alguna manera hay que agradecer que nos permitan, digamos, un ecosistema para los emprendedores, para hacerlo sencillo y para hacerlo rápido, ¿no? Una vez que decido qué empresa voy a establecer, es importante definir porcentajes, cómo se va a votar, cómo se va a tomar decisiones y cómo se va a administrar la empresa. Por último, también se determina quiénes son los representantes y a esto se les llama apoderados. Y por aquí veíamos pues, que hay 5 distintos tipos de poderes en general, para vender, para administrar, para firmar cheques o pagarés, para autorizar abogados y para delegar cualquiera de estas funciones que acabo de decir. Se pueden establecer límites, hay controles como por ejemplo que no pueda vender una persona firmando sola, sino requiera de otra firma de otra persona. Si la operación rebasa cierta cantidad, esto es muy, muy sugerido. También entender que puede tender a burocratizar a la empresa y hacer complicada su operación. Entonces es cuestión de encontrar como la línea entre cómo lo hacemos dinámico, pero también que esté protegido para que pues una sola persona no pueda tomar decisiones absolutas, ¿no? Nosotros en lo personal decidimos que las marcas, como son los activos que estimamos más importantes, tienen que estar firmados por todos si vamos a transmitirlas, ¿sí? Entonces, uno decide sobre qué tipo de cosas quiere tener protecciones adicionales, muy sugerido. Y bueno, pues por último, si es una empresa, todas las que mencionamos, salvo la SAS, se tiene que hacer un trámite ante el notario y después se registra. Con la SAS, pues nos evitamos esto. No hay notario, no, sí hay registro público, pero no tenemos que ir, sino se hace electrónicamente, literalmente a un clic dentro de la misma plataforma. Y pues básicamente, ¿cuáles son las reglas en general para las SAS o las reglas básicas más bien? Uno, tengo que tener mi firma, la firma electrónica que da el SAT cuando nos damos de alta para poderlo hacer y constituir la empresa. No puedo ser socio, accionista o consejero de otra empresa. Esto es bien importante. Es una manifestación bajo protesta de decir verdad y hay consecuencias severas. Si decimos mentiras, y es fácil que lo encuentren. Y por último, una SAS puede seguir siendo SAS mientras no recibe ingresos en el año por más de, dice la ley, 5 millones. Hoy ya con las actualizaciones, con los años que han pasado, son 6 millones de pesos aproximadamente. Ojo, no son utilidades por 6 millones de pesos, son ingresos por 6 millones de pesos. Esto último consideramos que no es catastrófico porque si logramos ingresar más de 6 millones de pesos, yo esperaría que también hayamos logrado separar 10,000 pesos para ir con el notario y hacer el cambio de una SAS a una SA. No se tiene que hacer el mes en el que rebasamos los 6 millones, pero sí al finalizar ese ejercicio fiscal, es decir, ese año calendario, se debe de hacer y si no, tiene consecuencias también el no hacerlo así. Entonces, esto es básicamente, digamos, en lo general, cómo existe regulación alrededor de los tipos de empresas. Y pues si tienen alguna duda, con todo gusto, mándanos un correo y les aclaramos. Digo, realmente es muy básico. Tenemos 2 minutitos. Pregunta Alexis Carrillo que si es independiente el registro de marca de la Constitución. Sí, son 2 trámites diferentes. Y preguntas, dice, oye, ¿puedo estar operando con mi empresa registrada como SAS? Y la gente identificando el producto como la marca que yo establecí. Sí, tu empresa va a tener un nombre, la marca que tienes tú es otra. Un ejemplo así súper básico es Telcel. Todos conocemos la marca Telcel. La sociedad de Telcel se llama Radiodipsa Móvil. Son dos cosas distintas. Y lo que preguntas si conviene constituirse como SAS antes de generar ingresos, totalmente. Es para que tú ya empieces a operar siendo una empresa, una persona jurídica, moral. Se recomienda totalmente que empieces ya como SAS y puedas empezar a facturar ya como persona, como una empresa, ¿no? Vamos ahorita ya a acabar estos temitas. Cualquier otra duda, dejé ahí el correo, ahorita lo volvemos a poner, o los teléfonos, o por redes sociales. Búsquenos para que nos rinda el tiempo. Ahorita vamos a pasar ya a términos y condiciones y a platicar un poco ya de los temas que siguen. Esto lo vimos la vez pasada. Si tenemos chance, subimos el webinar pasado y para cualquier otra duda que tengan. Si podemos pasar, Lucía, por favor, a la número 3.
Es la roja. Sí, la roja. Gracias. Bueno, términos y condiciones. Yo creo es algo, nos preguntan un chorro de emprendedores que llegan con nosotros. Lo más común es que no lo tengas identificado como un contrato. Los términos y condiciones, el nombre es bastante explicativo por sí mismo. Es cómo y de qué manera ustedes se van a poner de acuerdo como empresa, como emprendedores, con sus clientes. Ustedes han firmado un montón de términos y condiciones o aceptado un montón de términos y condiciones en plataformas, en teléfonos celulares, en la computadora, cuando están en algún videojuego que se registran a cualquier cosa. Hay términos y condiciones para el uso de estas plataformas, para el uso de juegos, y es un contrato. Quiero que les quede, que sea lo primero. Se llama términos y condiciones, pero es un contrato que tiene ese nombre, ¿no? ¿Para qué te sirve? La gente se dio cuenta con el tiempo que pues, es imposible estar haciendo un contrato nuevo con cada persona que utiliza tu servicio, sea oral o sea por escrito, para ponerse de acuerdo en cómo se va a entregar el producto, en qué fecha, en qué condiciones, qué consecuencias hay de no incumplir. Entonces, lo que se hace con este contrato, términos y condiciones, es un contrato que es igual para todos tus clientes. Evidentemente, habrá algún cliente o algún proveedor que se salga de la línea o del estándar, pero es raro, ¿no? O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo le vendo en mi e-commerce a todas las personas de esta manera, todos aceptan términos y condiciones. Oye, ¿sabes qué? Si me va a empezar a comprar Amazon o si voy a empezar a vender por Liverpool y su tienda, obviamente habrá que modificar ciertas cosas con ese nuevo socio que van a tener comercial. No socio de la empresa, un socio comercial. ¿Por qué? Porque es un socio muy grande y específicamente con ellos tendrán que hacer adecuaciones y tener condiciones diferentes que normalmente van a dictar ellos por el tamaño de empresa que son y los beneficios que tú vas a obtener. Pero esto sí normal y en general con todos tus clientes, firmas términos y condiciones, estandarizas tus relaciones porque todas son iguales, entonces ya sabes qué consecuencias hay de no cumplir con toda la gente que estás tratando, que te están comprando algún producto o algún servicio. ¿Para qué te sirve? Ahorras tiempo, ahorras dinero, ¿no? Eduardo, si quieres complementar esta introducción. Sí, pues imaginen que tienen 100 clientes y que con cada uno tienen distintos términos o distinta forma de ofrecerle el servicio. Habrá empresas que así tienen que seguirlo haciendo, o al menos eso se dicen a sí mismos. La verdad es que, pues imaginarán cuánto cuesta administrar la relación. Pues para no incumplir tengo que saber con qué tengo que cumplir, y si no es igual para todos o muy parecido al menos, pues voy a requerir tener más personas que estén encargándose de dar seguimiento a esas relaciones, y mi exposición a incumplir con algunos de mis compromisos, pues es mucho más alta, ¿no? Obviamente, como dice Daniel, oye, si llega un jugador gigante, ¿no? Estos que pues todos queremos probablemente trabajar con ellos o colaborar con ellos, seguramente encontraremos condiciones especiales. Les platico una experiencia. Hace un par de años empezamos a apoyar a una empresa de las llamadas SOFOMs, digo, no voy a reservar nombres y todo. Básicamente una SOFOM es una empresa que recibe préstamos y después presta dinero, ¿no? Es como un puente para esto. Y estos cuates, pues al principio tenían todas sus relaciones de distintas formas, ¿no? Porque cuando llegaba el que les iba a prestar dinero, pues quería imponer sus condiciones, y es natural, ¿no? Pero también lo que se les dijo es, oye, pues si tienes esa cantidad de clientes o de inversionistas, pues te vas a meter en un problema, porque el que incumplirles tiene consecuencias muy severas. Entonces, ¿qué pasó? Les dijimos, intentemos llevar a la mayor parte de personas a un formato de inversión, y sí, puedes decidir tú tener distintos, pero los tienes categorizados como, no sé, clientes especiales, y con quienes por el tipo de operación que tienes o el tipo de relación vale la pena darle un seguimiento puntual, ¿sí? Pero pues también esto va a llevar a preguntarnos si realmente vale la pena, ¿no? En ese caso se determinó en función al monto que iban a invertir. Entonces, si no vas a invertir cuando menos tanto, pues usa este, ¿no? ¿Vas a invertir más de eso? Perfecto. Entonces, ahora sí, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Nos fue bien. Un gran porcentaje de sus clientes logramos llevarlos a esta estandarización, y pues básicamente así es como siguen funcionando. Para entrar a lo que usualmente contienen los términos y condiciones, como dice Daniel, es un contrato. Entonces, pues el primer punto es quiénes son las partes. Una de las cosas más importantes de un contrato es, pues, quién se está comprometiendo con quién, ¿no? Quién va a pagar, etcétera.
Y aquí, Eduardo, Eh, antes de pasar al otro punto, aquí es bien importante en quiénes son las partes. Porque quién es la parte es la que va a tener la consecuencia cuando incumplas. Y por eso les hacíamos énfasis la vez pasada en que constituyan una SAS o que constituyan una empresa, porque si no, la parte eres tú como persona. Y si incumples, tu patrimonio es el que está en riesgo. O sea, tú eres la persona que tiene que responder si algo no sale bien. En cambio, si tú ya estás constituido como una empresa, es justamente esta empresa la que es responsable de algún incumplimiento o la beneficiaria de un incumplimiento de la otra parte. Entonces, por eso la recomendación, a veces cuando está en el aire nada más decir, oye, pues constitúyete, ¿para qué? De volada, en cualquier contrato, ¿quién va a contratar? ¿La empresa o yo como persona? Y eso pues es padre porque dices, ok, contrato yo, el dinero es para mí. Pues sí, nada más que tú igual eres el responsable a la hora de tener algún problema. Entonces, aquí creo que se aterriza un poquito lo que hemos visto en el constituir tu empresa. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el que se obliga es la empresa y no tú. Así es. Así es. El segundo punto es evidentemente lo que los abogados llamamos el objeto, que no es más que, bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? ¿Qué servicios me vas a dar? ¿Qué producto me vas a vender? Y los detalles de esto, ¿no? Aquí, pues, bueno, el precio viene después. Sí, básicamente, ¿qué me vas a dar? ¿Un suministro de productos? Perfecto, aquí se establece. ¿Me vas a dar servicios legales? Perfecto. ¿Servicios de consultoría? Entonces, qué va a hacer, digamos, el prestador o la plataforma? Aquí es donde lo establecemos. Está muy Aquí, vinculado con el tercer punto, que es el digo, entregable. que aquí mucha gente que, por ejemplo, me imagino ahorita en todas las startups está hay una corriente muy fuerte con el e-commerce, ¿no? Y más por lo que está pasando ahorita que hay mucho e-commerce. Ahí, por ejemplo, ustedes tienen que ser bien específicos, decir, ¿sabes qué? Yo te mando el producto, pero el que lo va a transportar no soy yo, ¿no? Entonces, ahí tú haces una distinción de, yo lo pongo en la paquetería y tengo ciertos límites de lo que pueda pasar en paquetería, o decir, ¿sabes qué? No, yo contrato a una persona o a una compañía que le tengo tanta confianza que yo respondo si pasa algo en el camino o en la entrega. Oye, yo te regalo, si no te gustó, no te quedó o cualquier cosa, el servicio de recogerlo, todo este tipo de cosas van a ir quedando y empiezan a tener un poquito de, bueno, un poquito, mucha relevancia, porque si es una vez una persona que te devuelve algo, pues vas a decir, no pasa nada, yo te pago el envío de regreso, ¿no? Oye, pero si fue un lote que salió malo y son 3,000 productos que mandaste con algún defecto que tú no te diste cuenta, pues ahí empieza a tener más relevancia el decir, oye, la empresa va a pagar de su bolsa esos 3,000 retornos, ¿no? Entonces, Así es. es por eso importante ahí distinguir el producto y el servicio bien exacto en qué van a proveer ustedes como empresa. Y conectado con lo que dice Daniel, fuera del aspecto legal de si estoy obligado o no, creemos más bien, queremos que el hecho de regresarle a alguien su dinero o hacer un intercambio del producto que le mandamos sea una decisión comercial, porque no queremos un cliente insatisfecho, pero no porque tenemos el pie en el cuello, porque pues o no establecimos los términos y la ley no nos favorece, o los establecimos mal y debemos de regresárselo. Decía Daniel, es uno, no pasa nada. Si son miles, tengo la capacidad de hacer eso, pues probablemente no. Y verdaderamente es tan sencillo como decirle, yo no soy la empresa de paquetería, ¿no? Hay plataformas que incluso te ofrecen varias opciones, unas que incluyen seguro, otras que no incluyen seguro y te dicen, es tu problema, tú decides cuál quieres y pues las consecuencias son tuyas, ¿no? Obviamente cuesta más y que tiene seguro o las empresas más establecidas y este tipo de cosas, ¿no? Aquí lo hacen una pregunta rápida. Ahorita ya vas a pasar tú a la de entregables para que Torrico escuche, Luis Torrico, pero pregunta Salvador Moreno. Entonces, ¿conviene pasar de persona física a persona a empresa? Mira, bien básico, ahorita lo que estábamos platicando. Imagínate, tú estás vendiendo como persona y tienes un problema en un lote y tienes que regresar todo esto. Y pues, no sé, imagínate que son 300,000 pesos en gastos que vas a tener que hacer. Si tú no estás como empresa, tú como persona, tú como Salvador, tienes que responder por ello. ¿Con qué? Oye, me acabo de comprar un carro y lo acabo de pagar. Pues te pueden embargar ese carro para que tú respondas por los daños que hiciste al no cumplir con el contrato. En cambio, si es la empresa, la que responde es la empresa. Entonces, tu patrimonio queda separado y la empresa es otra. Por eso sí es muy recomendable y conveniente que tengan su empresa
y que ustedes como personas físicas estén no distanciados porque ustedes van a operar, pero con su patrimonio en otra bolsa, Protegido. por decirlo de esa manera. No, y antes probablemente decía uno, bueno, es que el costo de crear una empresa o de administrar una empresa podía ser alto, ¿no? Hoy en día crear unas ASAs gratis. Entonces, pues si tengo la opción de gratis proteger mi patrimonio, pues verdaderamente yo optaría por eso, verdad, sinceramente. Entregable. Entregable está muy relacionado con qué te voy a proveer, ¿no? Nada más es importante establecer al final qué te vas a llevar. Si es un producto es sencillo, si te vende un celular, pues todos entendemos que te vas a llevar un celular. Pero ¿qué pasa si te vende un servicio? ¿Qué pasa si te vende un contrato, por ejemplo? Nosotros que somos abogados, digo, seguramente aquí no habrá muchos abogados, pero la consultoría u otro tipo de servicios que se vuelve un poco más indeterminado, bueno, sí sería importante decir cuál es el entregable para que después el cliente no pueda poner en duda que sí se cumplió con lo que se le dijo, ¿no? Básicamente. Esto en cuanto al objeto. Después tenemos reglas que aplican no nada más en términos y condiciones, sino en general en cualquier contrato, que es la fecha y forma tanto de entrega como de pago. Nos ha tocado muchas veces ver, por ejemplo, que se establece que se va a pagar cierta cantidad, pero no se dice en dónde. Cuando alguien se compromete a pagar una cantidad y no se dice en donde la debe de pagar es en su propio domicilio. Es decir, si yo les tengo que pagar 300 pesos a ustedes y no decimos dónde, para demandarme ustedes tendrían que venir con un notario o con una persona del juzgado a requerirme que les pague porque es aquí conforme a la ley, porque es mi domicilio donde me debes de requerir. Y ya, mientras no hagan esto, no hay incumplimiento, no hay intereses. Entonces, y esto se resuelve tan fácil como siempre. Cuando veamos en un contrato que se va a tener que pagar algo, establecer el lugar en el que se tiene que pagar. En la práctica, ¿cómo se hace? Se señala el domicilio de alguna de las partes en la que se decida o una cuenta bancaria. Entonces, esa es la forma en la que le damos solución práctica a evitarnos trabas legales después para poder ejecutar esto en caso de un incumplimiento. Lo mismo sucede con el tema de la entrega de las cosas, no nada más en el dinero, ¿sí? Si me comprometí a entregarte una cantidad determinada de tazas porque te las vendí y no dicen dónde, es en mi domicilio. En la práctica realmente es en el domicilio del cliente regularmente, pero la ley dice que si no decimos en dónde, es en el domicilio del deudor o de quien lo debe de entregar. Puede pasar lo mismo. No voy a haber incumplido si no me llegas a requerir y no les va a costar menos de 10,000 pesos hacerlo, ¿no? Y ahí apenas vas a empezar a preparar tu demanda y se vuelve incosteable por eso muchas veces las cosas. Entonces, ojo, si vamos a establecer pago o entrega, cuándo y dónde es completamente fundamental, ¿vale? Y justo, Lalo, creo que otra vez la escalabilidad del problema es donde se vuelve como aterrador, ¿no? Porque dices, oye, ¿sabes qué? No le puse en dónde. Ok, una vez vas al domicilio del cliente y cobras, no tienes problema. Pero si esta cuestión la escalas a muchos clientes, que es lo que todos queremos hacer con, digo, la mayoría con nuestros servicios, ¿no? Escalarlo y que mucha gente compre y tenga acceso a esto, es cuando ya se vuelve un problema serio, ¿no? Si es un contrato de una vez y no lo pusiste, no parecería ser algo tan grave, pero cuando se va escalando y con la posibilidad hoy, bueno, no hoy, desde hace bastante tiempo del comercio en línea, esto se vuelve complicado porque a lo mejor tu cliente pues, está en Cancún, ¿no? O está en la India o está en otro lado, entonces no vas a ir a cobrarla ya, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene un poquito más de sentido, porque creo que a lo mejor podemos platicarlo nosotros y dices, pues para cobrarle voy y le cobro. Pues sí, nada, ahorita te pueden comprar desde Londres, te pueden comprar, ya ni te vayas tan lejos, en el mismo país, Baja California, Quintana Roo, etcétera, y ahí es donde se empieza a volver complicado todo ese asunto, por eso tienen que poner mucha atención en algo que parecería súper obvio, ¿no? Pues de cuándo y cómo. Nos ha tocado como abogados que no lo ponen y a veces puedes ganar así en un litigio ese tipo de circunstancias. Entonces, por eso también pongan mucha atención cuando vayan a hacer sus términos y condiciones, o que los haga su abogado o que los hagan ustedes. No recomendamos que los hagan ustedes, recomendamos que lo hagan un abogado, pero aunque los haga su abogado, fíjense en todo esto que estamos poniendo aquí para que lo puedan revisar que esté realmente en su contrato. Puede tener más cosas, pero esto es lo esencial que nosotros creemos que deben de tener. Así es. El punto número 6 dice plazo para inconformidad. Y este no es que es un requisito, pero ahí les va.
¿Qué sucede cuando, imagínense que yo les vendo 3 cajas de plátano, ¿sí? Y pues a los 7 días de que se los entreguen me dicen, oye, Lalo, el plátano no estaba bueno, no te lo voy a pagar, ¿no? Pues la verdad de las cosas es que si vamos a un juez, pues el juez va a decir, bueno, yo no sé si estaba bueno o no, cada quien va a tener sus testigos y va a ser un relajo probatorio, ¿no? Oye, Lalo, y también ya se echó a perder, ¿no? A los 3 Sí, días. claro, claro. O sea, ya no me sirve de nada que como si yo te los vendí y me los regresas en una semana, los plátanos ya no me sirven para nada, ¿no? No, ¿y Entonces, cómo te llegaron? ¿No? Y 5 días después están muy malos, ¿verdad? Pero el día que ¿te los entregué bien o cómo estaba? ¿Cuál es el remedio legal a esto? Pues en tus términos y condiciones o en tu contrato, establecer, por ejemplo, que pues una vez que te entregue, tienes cierto tiempo, pueden ser horas o pueden ser días, dependerá del tipo de producto de que se trate, para levantar una inconformidad y establecer cómo va a ser inconformidad. ¿Me vas a mandar un correo o cómo va a suceder eso? ¿Me vas a juntar pruebas, fotos o qué tal, no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos una tienda de envíos florales, sí, básicamente, pasa incluso muy parecido al plátano, cuando son, digamos, consumibles o productos perecederos o que rápidamente se echan a perder, pues probablemente vamos a buscar acortar ese tiempo y decir, oye, pues si te llegó el arreglo floral, pues yo esperaría que en 2 horas me digas si algo está mal, ¿no? Si te mandé chocolates, pues me vas a decir, oye, estaban bien malos y ya ni existen porque se los comieron al día siguiente, ¿no? Entonces, habrá ciertas cosas para los que queramos acotar este tiempo. ¿Qué ganamos con esto? Se establece evidentemente que si transcurre ese plazo y no se recibió en conformidad, se entiende para todo efecto legal que estaban en buenas condiciones. Entonces, cuando nos diga que estaban mal, pues le vamos a decir, no es cierto, estaban bien, porque así establece el contrato, no levantaste tu reclamo dentro del tiempo, y la ventaja es que le llamamos los abogados arrojar la carga de la prueba. Es básicamente lo que sucede, le decimos, tú tienes que probar, no que estaban malos, porque eso no hay duda si no presentaste tu reclamo. Más bien tienes que probar que dentro del plazo que establecen los términos y condiciones, nos hiciste el reclamo o la apreciación sobre tu inconformidad. Y pues como no existió, no lo va a poder probar y pues se quedó sin derecho a reclamar nada, ¿no? Lalo, Igual, dime, una te buena escucho. pregunta, no sé si quieres, de Andrés Alanís, te pregunta, bueno, nos preguntan los dos, hablando de productos digitales, pone el ejemplo de modelo como software, modelos 3D, ¿se puede establecer que el producto es de uso exclusivo del cliente? Y si se llegara a difundir a otros, como subirlo a internet, ¿podríamos blindar nuestros productos? Está bien interesante. Es bueno. Aquí hay temas de derechos de autor, bastantes temas de derechos de autor. Quien desarrolla un software tiene derecho al menos a que se le reconozca como creador de este software, por ejemplo. Esto lo vas a ver mucho en los términos y condiciones en una cláusula a la que se le llama derechos, tanto de propiedad intelectual como de autor, en donde dice la plataforma, hey, lo que veas aquí tiene derechos y no lo puedes usar ni difundir a nadie. ¿Hay consecuencias? Sí, sí hay consecuencias. Siendo sincero, es difícil alcanzar a alguien por una violación a un derecho de autor. De hecho, ya hay algoritmos que permiten identificar eso. Habrán escuchado que si en YouTube uno se pone a cantar una canción y el algoritmo detecta que esa canción es de alguien más, va a bajar la publicación, ¿no? Entonces, es algo donde se ha estado creciendo mucho. Aquí mi pregunta sería, si yo soy el desarrollador de software y te ofrezco el software, o más bien a través de un software te ofrezco un servicio, ¿qué es lo que quiero proteger? En Sí, la ahí segunda, en la cuestión de software, normalmente lo que vende son licencias y las licencias normalmente son por usuario. Entonces, en sus términos y condiciones, se establece, oye, el precio de una licencia es de tanto y esa persona, pues nada, o sea, tú vas a tener un usuario, ¿no? No sé, si vendes un software para dar mantenimiento, o sea, operador 1, entonces ya sabe el que va a traer la máquina o el software en su dispositivo móvil, etcétera, es el operador 1 y él es el que lo puede utilizar. Si como, oye, necesito más usuarios, pues compras operador 1, 2, 3 y 4 y todo eso se establece. Entonces ya nada más lo puede usar el cliente y un usuario en específico. Eso es lo que se hace en software. No tienen cuenta abierta que pueden estar 5 al mismo tiempo y se pueden estar cambiando de teléfonos, etcétera. Sino son 5 cuentas que tienen 5 licencias para utilizar ese software. En los modelos 3D es más complicado porque vendría siendo algo así, yo creo, como más una cuestión de una obra de arte, lo que dices de, pues tienes que decir que yo la hice, pero no sé
a qué te refieras o en qué situación. Habría que verlo en específico para no darte así abierto y erróneamente alguna solución a eso. Ahora también se da que contratas a empresas desarrolladoras de software para que te desarrollen tu software y más que te den autorización o den una licencia para usar el de ellos, dices yo quiero el mío, ¿sí? Hay opciones para como cliente, digamos, para decir el código me corresponde, ¿sí? Se le llama obra por encomienda. Tiene bastantes reglas y es bastante cuestionable. De hecho, la Suprema Corte lo último que dijo es que el autor es el autor, ¿no? Y no se le puede privar de algunos derechos. Sí, sí puede ceder los derechos patrimoniales y decir alguien más va a explotar los derechos de este software, pero siempre se le habría de reconocer como el autor, porque de eso se trata, de que el autor siempre sea visible, ¿no? Entonces, ¿cómo se blinda esto? Con derechos de autor. Si hay consecuencias por violentarlos, sinceramente es difícil ejecutarlas. Por ahí hay un documental padre que se llama Silicon Cowboys en Netflix que hablan sobre los cuates de Compaq y cómo IBM tenía su código abierto, pero si te atrevías a copiarlo para desarrollar tu sistema o algo que se adaptara a lo de IBM, pues te iban a demandar, ¿no? Y de hecho lo hicieron. Creo que la gente, y más sobre todo los que están en el tech ahorita, probablemente no sepan quién es o quién fue Compaq. Ya les tocó cuando ya estaban fusionados con HP, pero es muy buen documental. Se llama, ¿cómo se llama? Vaqueros que... Silicon Cowboys. Silicon Cowboys, o Vaqueros. En Netflix. Sí, está muy bueno. Compaq fue un emprendimiento del que creo pueden aprender bastante cualquier emprendedor a cualquier edad, ¿no? La empresa de crecimiento más rápido en Estados Unidos del siglo pasado, si no me equivoco, básicamente. Sí, una muy, muy buena empresa. Después salió Dell, etcétera, que también son muy... En Silicon Valley está lleno de todo ese tipo de ejemplos. Dell no es de Silicon Valley, es de Texas. Sí. Si quieres, seguimos con... Consecuencias de incumplir. Exacto. Vale. Consecuencias de incumplir. ¿Qué pasa? Ciertamente, si uno incumple con un contrato, la otra parte tiene dos opciones: terminar el contrato, que se le llama rescisión, o exigir lo que se llama cumplimiento forzoso, ¿sí? Pero también hay daños alrededor de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos daños? Si decimos que nos van a reparar los daños y perjuicios que se nos causen, esto puede tornarse un poco complicado de establecer digamos, de ponerle un número ya en un litigio. Entonces, yo sí pensaría en el tipo de consecuencias que voy a aplicarle a los usuarios en caso de una plataforma que incumplan con los términos a los que se están comprometiendo. Es común que las plataformas, como quiera, establezcan que se reservan, digamos, el derecho a cancelar o suspender cualquier cuenta, incluso sin siquiera existir motivo. Finalmente, su plataforma, ellos deciden a quién le permiten usarla, y si se ponen a buscar van a encontrar muchísimos como estos. Pero habrá cosas para los que sí nos interese mucho en cualquier tipo de contrato establecer qué pasa si se incumple, y principalmente nos va a interesar cuando queden conceptos que no se pueden cuantificar de manera sencilla. En México, el más básico de ellos son daños y perjuicios. ¿Se causó un daño? ¿De cuánto fue? ¿El daño se causó de manera directa? ¿Se causó directamente por la acción del usuario o no? Bueno, todo este tipo de cosas las podemos limpiar y podemos evitar esas discusiones ya en tribunales si establecemos en qué supuesto se actualiza qué consecuencia, y si esa consecuencia es el pago de una cantidad como pena convencional o como sanción, pues que apareciendo ahí, ¿no? Básicamente. El punto número 8, vigencia del contrato. Anteriormente se buscaba establecer una vigencia muy cuadrada y forzosa para los contratos. En nuestra experiencia, hoy la gente busca más bien relaciones abiertas o relaciones que permitan terminar en cualquier momento. Y no nada más el cliente, sino el mismo proveedor muchas veces también lo busca. Es importante decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a durar nuestra relación, ¿no? Habrá relaciones que sí valga la pena establecer una vigencia, habrá otras que no, que sea más accesible o más dinámico, simplemente decir, pues cuando uno de los dos no quiera, le va a comunicar al otro con al menos tantos días de anticipación y llegar a esa fecha, se terminó. Si había operaciones o cosas previas a esa fecha ya iniciadas, se tienen que terminar, pero después de esa fecha ya no ingresa ningún tipo de interacción entre las partes. Entonces, la vigencia se vuelve clave. El tema de la ley aplicable y los tribunales competentes, es una cláusula. Ahorita en acabas y hace rato Cristian Arturo puso una pregunta de eso, nada más que me esperé, fue hace 20 minutos, y pregunta,
Cuando la ley aplicable y tribunales, en cuanto a la ley aplicable y tribunales competentes, podemos estipular en la cláusula agotar el procedimiento de conciliación de Profeco antes de que el consumidor demande vía judicial. Y ahorita creo que explicando todo esto vemos las cuestiones también ahí de arbitraje, etcétera, que podamos utilizar. Vale. Va. Bueno, si quieres respondo a la pregunta. Sí, sí se puede establecer. Sí, sí se puede establecer el tema del arbitraje. Hay gente a la que le da miedo porque después del arbitraje lo que necesitas es que un juez homologue ese laudo o sentencia del arbitraje para poderlo ejecutar, porque el árbitro no puede embargar una casa ni puede rematar una casa, ¿sí? Para eso tiene que ir con un juez, para ya darle efectos a esa resolución. Sí se puede sujetar a lo de la Profeco, incluso se puede sujetar a la participación de un mediador o un modelo de mediación. Les diría que por algunos años estuve litigando y una de las principales cosas que hice en un lapso de esos fue encontrar la forma de brincarme arbitrajes. Es posible brincarte cláusulas de arbitrajes, es una realidad. Suele hacerse a través de denuncias penales porque eso no te pueden impedir que lo presentes. Entonces, sí se puede. No hay una cláusula que sea, digamos, que no puedas brincártela realmente. Pero lo que sí de plano tienes que acatar es, bueno, ¿qué ley aplica a nuestra relación y qué tribunales van a ser los competentes? ¿Qué es esto? Pues probablemente yo venda productos y el cliente está en Chiapas, ¿no? Y la ley dice que pues, es el domicilio del cliente en donde se tiene que demandar si algo pasa. Pero también la ley dice que si nos ponemos de acuerdo sobre otro lugar, puede llevarse a cabo este litigio en otro lugar. A mí no me gustaría tener que ir a demandar a otro lugar, ni que me estén demandando en otro lugar. Me cuesta carísimo, no es mi foro y eso hace altamente probable que tenga situaciones complicadas y que termine perdiendo la demanda. En cambio, pues de esta forma, si establezco que será en los tribunales con sede en Nuevo León o con sede en Monterrey y aplicando las leyes de Nuevo León, pues ya sé qué leyes me aplican exactamente y sé que si no me demandan aquí, pues la verdad su acción no va a prosperar. Y volviendo, creo, a todas estas cuestiones que se repiten en cada uno, el problema es cuando tienes muchos, ¿no? Oye, me demandaron en Quintana Roo, me demandaron en Querétaro, me demandaron en Zacatecas. Y pues tengo que tener un abogado en cada lugar que esté representándome, a lo mejor tengo que ir a vueltas yo, o lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, a lo mejor dice uno, una vez no pasa nada, pero cuando estas cuestiones se escalan, que por lo general cuando incumples en algo es porque hubo algún problema de un lote o algún problema que no es una vez, ¿no? Entonces, o sea, cuando hay realmente una bronca, o sea, cuando es una cosa, a lo mejor el cliente te arreglas con él, no tienes problema, pues tuviste un mal lote, si tuviste un día donde no pudiste brindar un servicio porque los servidores se cayeron y muchos usuarios se quieren quejar o quieren demandar, ahí es cuando realmente tienes más problema, ¿no? Entonces, al igual que los demás, es cuando se va escalando esto y que esperemos que sus startups y todo esto tengan un momento en el que, ¿sabes qué? Tengo 200,000 clientes y es cuando empieza a tomar relevancia esto. Entonces, por eso hay que ponerle mucha atención en dónde te pueden demandar y qué ley van a utilizar. Sí, habrá incluso quien encuentre que hay una ley mucho más favorable en determinado estado para la actividad que realizan. Genial, pueden decir, aplican las leyes de ese estado, ¿verdad? Ahora, si es un contrato negociado de los comunes de antes, digamos, pues cada una de las partes va a buscar que sea su domicilio el que aplica, ¿sí? Cuando hablamos incluso de personas de dos países distintos, se vuelve más complejo todavía. ¿Quién va a terminar imponiendo sus condiciones? Pues el que sea más grande en la relación, digamos, el que le convenga más contratar con el otro va a tener que ceder. Pero ¿qué pasa cuando son términos y condiciones? ¿Qué pasa cuando tengo una tienda en línea? Yo decido en mis términos y condiciones dónde me tiene que demandar la gente si quiere digamos, que nos sentemos a discutir algo ante un tribunal. Entonces, recomendación, que haya términos y condiciones. Recomendación, siempre establecer qué ley aplica y en qué tribunales podemos tener las disputas. Esto me va a ahorrar muchísimo dinero. Pregunta, por ejemplo, Tema HC. Dice, tengo varios distribuidores de mis productos en diferentes estados de la República. ¿Es conveniente hacer un contrato con cada distribuidor? Sí, de hecho sí, porque después si hay temas de incumplimiento, pues, ¿qué le vas a reclamar que incumplió? Ahora, puedes crear modelos de distribución, ¿sí? No tiene que ser un solo contrato estandarizado, probablemente tienes 3 distintos niveles de distribuidores dependiendo de la cantidad de producto que te compran cada mes, les das un precio especial o condiciones especiales.
Bueno, aquí lo que se hace es definir cuáles son tus modelos, qué le vas a ofrecer a cada quien y establecer los términos y condiciones de modo que sean dinámicos, que no tengas que estar firmando o haciendo, sino simple y sencillamente una vez que pasaste al siguiente bloque porque compraste más el siguiente mes, pues te doy un tratamiento distinto, pero probablemente si por 2 meses no vuelves a la misma situación, sino regresas a comprar menos, seguramente te vaya a querer bajar también de categoría, ¿no? Entonces, sí hay que tener con cada uno de ellos, no tiene que ser distinto, de hecho la sugerencia es siempre que sean los mismos, no tiene que ser uno, pueden ser 2, pueden ser 3. ¿Qué creen que pasa con las plataformas cuando tienen los planes, no? Que está el plan básico, el plan intermedio y el plan pro, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus precios distintos, cada uno tiene sus funcionalidades distintas. Bueno, es exactamente lo mismo. Habrá niveles y hay que establecer nada más cómo se está en uno u otro nivel y qué incluye o qué herramientas te da cada uno de estos niveles, ¿no? Justamente ahí tema que dice, oye, ¿y qué pasa si se quejan del distribuidor y no del producto? Pues justamente es lo que vas a establecer en los términos. Oye, yo te doy la exclusividad para que distribuyas mi producto en la zona Bajío. Ok, pero si empiezo a tener quejas y estás afectando mi marca, oye, hasta la tercera queja formal y ahí pones cómo se va a hacer una queja el cliente, qué requisitos tiene que tener esa queja, si tiene que tener documentación o no, etcétera. Todo eso lo puedes establecer para decir, ¿sabes qué? Oye, a la tercera queja te quito esa distribución exclusiva que tengamos, aunque ya me hayas pagado algo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás afectando mi marca, ¿no? Entonces, si bien no se están quejando del producto, la gente no sabe, ¿no? Si a mí un distribuidor de Teima HC, SADCB, me da un producto malo, si bien sé que es el distribuidor el que no me cae bien o el que no me está dando un buen servicio, para mí es, ¿sabes qué? Dejo de utilizar ese producto y busco otra opción. No voy a decir, ¿sabes qué? Déjale, hablo a Teima que está en Monterrey para que me mande otro nuevo. No, yo bien sencillo, dejo de utilizar tu producto y la que se está viendo afectada es tu marca. Y para esto te van a ayudar los términos para que, ¿sabes qué? Ahí están las maneras en las que yo te puedo cancelar la concesión que tienes. ¿Por qué? Porque pasó esto, esto y esto y yo protejo mi marca de esa manera. Esto es en el caso de los distribuidores. Y todo está en el lenguaje, porque seguramente será más fácil ejecutar algo que diga algo así como debes de cumplir con X, Y, Z para que la distribución continúe a si hay quejas, o etcétera. Si hay quejas, te la voy a quitar porque ahí tengo que probar que la queja es real y cosas por el estilo. Pero en cambio, si decimos que debes de cumplir con X, Y, Z y no me pruebas que cumpliste con eso, pues no hay de otra, ¿no? Hay quien dice, debes de usar este tipo de mobiliario para acomodar mis productos. Hay quien dice incluso, oye, no puedes alterar las imágenes que te mando. Si quieres usar tus redes para distribuir, para vender mis productos, tienes que usar las imágenes exactamente que yo te doy. ¿Por qué? Porque cada quien altera como le da la gana y eso impacta la imagen de la marca, ¿no? Entonces, todo este tipo de detalles es lo que se termina estableciendo en los términos y condiciones. Y pues tenemos la ventaja sobre el tema de, ¿tengo que firmar uno con cada uno? Sí, también es un clic de acepto términos y condiciones y ya existen mecanismos incluso para hacer firmas electrónicas con validez legal. Entonces, pues conforme se va avanzando, probablemente valga la pena adquirir un tipo de estos servicios para pues firmar las cosas más importantes con mis proveedores, con mis empleados, recibos de nómina, todo esto que tenga un respaldo firmado y que no tengamos que vernos más hoy con el tema del COVID, que podamos seguir adelante. Entonces, pues sí, básicamente. ¿Vale? Y bueno, la verdad, por último, tema del domicilio de las partes. Y además de domicilio, la sugerencia es establecer direcciones de correo electrónico que nos servirán para comunicarnos y darnos aviso. Porque, pues, finalmente, si establecemos solo domicilio, lo que va a suceder es que tenemos que ir y notificarle al otro en su domicilio y probar que lo hicimos otra vez con un notario o con un juez si se niegan a firmarnos que no recibieron. Entonces, pues sería una lástima que te haya vendido 5,000 pesos y que te haya que pagar 10,000 pesos para requerírtelo, ¿no? Pues obviamente no te lo voy a requerir y pues es venta perdida, es dinero y tiempo, digamos, invertido de manera no eficiente. Entonces, domicilios, pero también medios de comunicación o correos electrónicos para tener un soporte y después poderle decir al juez, oye, aquí está el correo electrónico, fíjate cómo se mandó de tal a tal dirección, ¿no? Hoy vamos avanzando bastante en la adaptación de medios electrónicos a los juicios. No estamos todavía en el punto en el que nos gustaría, pero cada vez, digamos, las reglas se van suavizando o se va haciendo más dinámico. Entonces, es muy factible ponerle incluso hasta teléfono de celular para establecer comunicación por WhatsApp. ¿Vale?
Básicamente estos son unos términos y condiciones. Y ejemplos, digo, ha habido un chorro de casos, no sé si seguramente escucharon en algún momento el problema que tuvo Facebook, ¿no? Con sus términos y condiciones. Primero empezaron a utilizar la información de los usuarios, pues obviamente para vender, ¿no? La plataforma se dedica a vender comerciales. Y llega un momento donde todo el mundo se espanta y dice, oye, ¿qué están haciendo con mi información? Oye, es que toda la gente aceptó los términos y condiciones. Y yo decía que le iba a utilizar pues para vendérsela a quien más me conviniera, ¿no? Como plataforma. Entonces hay todo un show, ¿no? De estos términos y condiciones de una plataforma de este tipo. Le dicen, ¿sabes qué? Tienes que explicar muy bien todo para que la gente esté informada. Oye, ¿qué pasa después? Estos chavos de Facebook hacen unos términos y condiciones que así de tamaño Biblia, interminables, que después lo que pasó fue que le dicen a Facebook, oye, no los hagas tan largos para que la gente si los lea, explíquelos mejor. Después llegas a un punto medio, ¿no? Porque Facebook dice, primero me dices que los haga con todo, luego me dices que después que los achique. Y ahí es súper importante porque era un tema que ya lo veremos más adelante, que es la información de cada persona. Creo que con esto podemos hilar estos términos y condiciones con lo que sigue, que es el aviso de privacidad. Oye, ¿qué vas a hacer con mi información? Y era muy importante porque ellos viven de eso, de venderla, ¿no? Hasta hay un video donde un senador le pregunta a Zuckerberg, oye, ¿cómo le hacen para ganar dinero? Básicamente lo que Facebook hace es vende tu información y tus comportamientos a las empresas que te quieren vender algo. Y esto todo está establecido. Ahora, la verdad es que nosotros le damos, creo que a todos nos pasa, aceptar a todo lo que vemos en términos y condiciones. Esto puede ser una ventaja para ti como emprendedor, porque si alguien va a comprarte en línea, probablemente nada más le va a aceptar. Cuando no sea en línea y alguien tenga que firmarlos, la gente probablemente es más dada a leerlo, pero puede que lo lea más rápido. Entonces, sean cuidadosos con los términos y condiciones. ¿Por qué? Porque va a regir qué puedes hacer tú y qué no puedes, como cualquier otro contrato, pero con muchas personas al mismo tiempo. Entonces, por eso recomendamos que vayan con un experto. ¿Para qué? Para que los desarrollen de la manera correcta. Y si van con un experto que no seamos nosotros, o aunque seamos nosotros, que revisen muy bien lo que aquí les ponemos, estas 10 cosas, pónganles mucha atención, agarren el contrato, subrayenlas y digan, ¿sabes qué? Aquí están las partes, aquí está quién le va a proveer lo de producto, servicio, el objeto, oye, aquí está el domicilio, y vayan subrayando todo para que se den cuenta realmente que el contrato que tienen mínimo estas 10 cosas. Habrá cosas que no, habrá que tenga más, pero que estén bien estas 10. Claro. Fíjate, Melissa Arteaga nos hace una pregunta que sirve perfectamente para entrar al siguiente tema. ¿Qué pasa si esto tiene que ver con el tema del análisis de datos y que si quiere usar en su favor la información o los datos sin que sea legal, digamos, cómo hacerle? Claro. Hay como una preocupación general sobre el hecho de que usar los datos es ilegal. De hecho, no es ilegal. Lo que es ilegal es no decirle a las personas cómo los usamos o usarlos de manera distinta a cómo lo hacemos, a cómo les decimos que los usamos, ¿no? Lo que es ilegal sería obtener ciertos datos que se consideran sensibles y no tener las protecciones o el consentimiento expreso, por ejemplo, de la persona. Es distinto si yo te pido tu nombre y tu domicilio, si yo te pido tu preferencia sexual o tu religión o tu origen racial o étnico, ¿no? Entonces, y ese es el tema del aviso de privacidad. Para estar todos claros, la verdad sería una lástima que no pudiéramos usar los datos de nuestros propios clientes, ¿no? Los que nosotros generamos. La única manera que tenemos de crecer el negocio es entendiendo qué dice la industria, qué dice el mercado, digamos, y el mercado se entiende a través del procesamiento de los datos que vamos generando. Y no nada más los nuestros, incluso hay muchísimas bases de datos que se venden y no son ilegalmente vendidas. ¿Por qué? Bueno, algunas podrán serlo, pero en la medida en la que sea claro que se pueden transferir a terceras personas y que no sea información sensible, es completamente válido, tanto vender como comprar bases de datos. ¿Dónde se establece esto? Se llama aviso de privacidad, política de privacidad. Seguramente lo encontrarán en la mayor parte de las páginas web. Tanto los términos y condiciones como el aviso de privacidad, si tienen una tienda en línea y la quieren montar con Shopify, para los que ya lo han hecho o han investigado alrededor, Shopify te va a pedir específicamente que establezcas tus términos, que separe las políticas de reembolsos y reclamos, porque a pesar de ser parte de los términos, te piden que lo saques para que sea muy visible para sus usuarios, y además te piden la política de privacidad de datos o el aviso de privacidad.
un fanpage en Facebook también te pide tu política de privacidad de datos. ¿Por qué? Porque las leyes lo exigen. De hecho, conforme a una ley federal, todos estamos obligados, todos aquellos que recabemos datos de personas, estamos obligados a decirles cómo los vamos a usar. ¿Qué es recabar datos? Si tengo una página de Facebook, un fanpage, y la gente me pide información por inbox sobre los productos o servicios, pues probablemente ya tengo su nombre, ya tengo su edad, ya tengo su lugar de origen o la ciudad en la que vive, probablemente me proporcione su correo, su teléfono, ¿me explico? Entonces, pues todos... Al número de tu oficina ya tienes el teléfono de la persona y cuando empiezas a hablar, lo primero que haces es con quién estoy hablando, ¿no? Entonces ya tienes un nombre, ya tienes un teléfono, porque a veces también nos pasa con clientes que dicen, oye, pero es que yo no recabo datos, yo hago esto y esto. Y a ver, es casi imposible brindar un servicio sin saber a quién se lo estás brindando o qué estás entregando. Entonces, siempre vas a necesitar un aviso de privacidad. Es bien importante, por ejemplo, si no tienes una página web, no sé, imagínate, tienes un restaurante que no tenga página web, tendrías que ponerlo por ahí en algún lugar visible y ya lo están haciendo, ¿no? Los restaurantes, ¿por qué? Porque tienen tus datos, saben qué pagaste con qué tarjeta, etcétera, etcétera. Entonces, te marco para hacer una reservación. No te voy a dar mi nombre, no vas a tener mi teléfono para confirmar o por si no llego. Seguramente sí. Y ya llegaremos al final a las sanciones, pero hay sanciones, entonces es importante que lo tengan. De hecho, si ustedes van a un hotel o a el restaurante no todos, pero los hoteles es más común, tienen el aviso de privacidad expuesto en el front desk. Tienen como en un acrílico, estos ponen el aviso de privacidad y le llaman simplificado para que la gente lo pueda consultar y sepa qué van a hacer con sus datos. Ya para entrar a detalle, si recabo datos, ¿qué debo de indicárselo a las personas? ¿Cómo se lo indico? Elaboro un aviso de privacidad y luego el conocimiento de las personas. Oye, pero pues no se lo voy a entregar en papel. Bueno, el mecanismo que se ha adoptado por excelencia es subirlo a mi sitio web. A poner una pestaña en donde dice, esta es la política de privacidad y en los términos y condiciones establecer que el usuario ya leyó también el aviso de privacidad y que está de acuerdo con él y así se establece un doble filtro de protección, ¿no? Inclusive, no sé si han recibido alguna llamada o cuando están llamando, no sé, por ejemplo, me pasó a mí hace poquito, hablé no me acuerdo, era Whirlpool, una empresa, para pedir algún servicio y te dicen ellos, si quieres saber más de nuestros datos de privacidad, consúltalo en la página tal, tal, tal y tal. Entonces, no te lo dan en ese momento, pero ellos saben que es muy importante que yo, si quiero ver qué van a hacer con mis datos, me puedo meter a su página donde está su aviso de privacidad para pedir un servicio tan fácil como que vengan a instalarme algo que compré. Entonces, las empresas grandes lo hacen y ustedes también como emprendedores no digan, tengo poquitos datos, oye, son 20, 30, no, tienes que hacerlo y, a ver, es bien sencillo, no es algo caro y te puede ahorrar muchos problemas que por eso es de los 4 básicos que recomendamos para empezar. Con una muy poca inversión te puedes hasta cierto punto como curar en salud, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Pues algo que necesito que hacerlo sí o sí, entonces háganlo, por favor. Y es que si puedo utilizar los datos que recabo, simplemente diciéndole a la gente que los voy a utilizar y cómo los voy a utilizar, pues creo que vale la pena, porque la otra es no poderlos usar y no tendría sentido, ¿no? Sí, o sea, no es sé, como... imagínate Melissa, ¿no? Que ella se encarga de análisis de Big Data o de data. Y ¿sabes qué? Pues lo tengo que hacer porque de eso se trata mi negocio, de analizar datos. Y si voy a estar recabando datos, bien fácil, aquí está el aviso. Y los voy a usar así, 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 porque pues justamente ese es mi negocio, ¿no? Es cuando uno se mete en Facebook, Facebook los usa. A lo mejor Facebook no le dice a, no sé, a cerveza Rey, no le dice, ¿sabes qué? Daniel está interesado o está hablando de cerveza. Pero Facebook le dice, este IP normalmente habla de algunas cervezas, mándale un anuncio. Entonces también hay que tener cuidado de qué datos y qué no, sino cómo los vas a utilizar. Así es. ¿Para qué lo hago? Muy básico, para cumplir con la ley, evitar sanciones y para poder usar los datos. ¿Qué debo de establecer? Bueno, ¿qué tipo de datos recabo? Y aquí es la clave en un aviso de privacidad. Hay, digamos, datos sensibles, datos patrimoniales o financieros y después están todos los demás. ¿Qué es un dato sensible? Un dato sensible es todo aquel dato que pueda derivar en que una persona sea discriminada. Por ejemplo, les decía ahorita, el origen étnico, la preferencia sexual. Si por alguna razón me es útil conocer la preferencia sexual de mis usuarios,
sí se las puedo preguntar. Digo, no sé qué tan recomendable sea realmente para ofenderlos o no, pero sí se las podría preguntar. Lo único es que si me voy a atrever a preguntar uno de los datos sensibles, también tengo que saber que lo estricto o el estándar de protección de datos debe ser más elevado, que el consentimiento debe ser expreso, que es esto, que me digan que sí, y no solamente que no me digan nada. Cuando no es un dato sensible y tampoco es patrimonial o financiero, con el solo hecho de que las personas no me digan que no, se asume que es un sí, y por tanto puedo usarlos, puedo transferirlos, puedo hacer una serie de cosas. Si es un dato sensible. Perdón, pregunta Aurora. Dicen, sí, no necesito que el usuario me firme o algo ya más formal, únicamente hacerlo saber lo que se hará con sus datos por medio del aviso de privacidad. Así es. Así es. Incluso ya hay herramientas digitales que sirven para como validar o deja registro de que el usuario aceptó los términos, en qué fecha y cuáles términos o cuál aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque tanto los términos y condiciones como el aviso de privacidad suele establecerse que puede ser cambiado en cualquier momento por ustedes, y por eso le decimos al usuario, antes de contratar un servicio adicional o antes de darme otro dato adicional, te sugiero que lo revises, ¿no? El términos y condiciones y el aviso de privacidad, porque los que van a aplicar son los de la fecha en las que lo contratas o proporcionas el dato. Y para remediar esto, hay plataformas ya que registran. Estos fueron los términos y condiciones que aceptó, en qué fecha los aceptó y listo, ¿no? Y a ustedes les ha pasado, yo creo, cuando intentan darle a aceptar y no le dieron scroll down a los términos o al aviso de privacidad, no te deja seleccionar la casilla, ¿no? Entonces, así yo como empresa, digo, oye, pues, si le diste scroll down es porque los leíste, ¿no? Yo tampoco puedo obligarte a leerlos, pero entonces pongo este tipo de condiciones. Oye, no le puedes dar a aceptar si no te metiste en la liga donde están. Oye, no le puedes dar a aceptar si no le das scroll down. Entonces, esos son el tipo de mecanismos que yo tengo y que, Aurora, se oye raro, pues no es que no te lo estén firmando, pero están consintiendo a la hora de decirte que sí. Entonces de esa manera sí hay un acuerdo entre los dos, porque él dice, ¿sabes qué? Ya le di scroll down y le di aceptar. No te los firma, pero los está aceptando. Nos pregunta Emilio si tiene que ser como un checkbox en donde diga que sí acepta o que también ha visto por ahí que existe algo así como al continuar utilizando esta página, estás aceptando los términos y condiciones. No existe regulación específica en México actualmente sobre qué es lo que debes de hacer. Te diría, para mí sería un ejercicio de qué tan caro me sale poner el checkbox porque eso implica algo más allá de siguiente, ¿no? O sea, no nada más le dio siguiente al usuario, sino estoy seguro de que le puso que sí aceptaba los términos y en el otro probablemente ni siquiera se dio cuenta. En México no estamos en ese punto, pero lo que dice Daniel de que te pidan que hagas el scroll down, pues pasa por lo que le sucede a un poco a Facebook, ¿no? Tengo un super aviso de privacidad, me dicen, oye, no, porque los usuarios no lo leen, de hecho lo haces tan largo para que no lo lean y se cansen. Ok, lo hago corto. Oye, no, es que tus términos no son tan precisos, no le estás diciendo realmente lo que vas a hacer con información. Entonces Facebook dice, bueno, ¿qué hago entonces? ¿Lo pongo largo? ¿Lo pongo corto? Y luego a Apple, si no me equivoco, es el que al menos usaba anteriormente esto de que tienes que darle el scroll down por completo. Así, pues bueno, sí me puedes engañar simplemente scrolleando así rápido, pero pues esa es tu actitud maliciosa como usuario, ¿no? Pues después no me vengas a decir que te engañé, pues porque más bien tú me quisiste engañar diciéndome que sí los habías leído completos, scrolleando. No maliciosa, sino descuidada de no leer realmente qué van a hacer con tus datos. Ahora, también hasta cierto punto te están obligando, ¿no? No compraste un teléfono de 30,000 pesos y no le vas a dar a aceptar porque no lo puedes usar, ¿no? Entonces también dices, bueno, pues si lo quieres usar y lo quieres comprar, pues acéptalos. Así es. Y así es como ellos utilizan la aceptación y como se utiliza normalmente, ¿no? En cualquier medio digital, igual con el Xbox, igual con las computadoras, con todo este tipo de software. Cuando usas Excel, le das a aceptar a sus términos, te dice cómo los puedes usar, que no, etcétera. Tenemos que decir también cómo protegemos los datos y lo más común aquí es que se establecen como medidas digitales, administrativas. Por ejemplo, una de ellas es pues, que nuestros sitios estén protegidos por certificados de seguridad. No somos programadores ni informáticos, pero todos si abrimos una página web del lado izquierdo podemos ver que hay un candadito cerrado o abierto y nos dice si es seguro o no es seguro el sitio. Bueno, hay certificados que ya se compran, son accesibles y con eso pues no te garantiza el 100% que no te vayan a hackear o a, digamos, a afectar la entrada a tu plataforma, pero sí tomé acciones o medidas para que eso no sucediera. Esa es una.
Una de las Otra. acciones es, oye, ¿sabes qué? La base de datos la guardé en Amazon Web Services, la guardé en Google. Oye, si alguien hackeó Google y alguien hackeó Así es. Amazon, la verdad es que yo ya qué puedo hacer, ¿no? O sea, no estaba yo Sí, preparado como startup para un hacker de ese tamaño. Entonces, sí hubo un leak de información, pero yo hice todo lo que estaba en mis manos, que se entiende que es usar este tipo de proveedores, los más grandes, los mejores, que tampoco es tan caro. Oye, yo hice lo que estaba en mis manos para proteger esa data. Ya que hubo un breach o una cuestión de este tipo, de un hackeo masivo, pues ya no soy yo el responsable, ¿no? Ya pasa a otro nivel porque hice todo lo que estaba en mis manos. exacto. Y aquí ahorita lo vamos a ligar, yo creo, Laro, está bien interesante. Una de otras cosas que tienes que hacer es, la empresa es la que lo recaba porque es la sociedad, pero ¿quién tiene acceso a ellos? Son personas. Entonces va a ser bien importante que todas estas personas, y otra manera de proteger los datos es que esta gente que tiene acceso a los datos, sean ustedes mismos, sean trabajadores, les firmen un contrato de confidencialidad de que esos datos los usan para el trabajo. Entonces ahí ahorita lo vamos a ligar como una parte de la protección. Sí, sí, así es. Esa es una de las administrativas, claro. Imaginemos, por ejemplo, que ustedes mandan un correo a My Dear Lawyers diciendo, ¿sabes qué? Quiero registrar una marca, ¿no? Pues obviamente My Dear Lawyers sí como institución, pero pues no existe como persona física tal cual. Le va a decir a Eduardo, oye, Eduardo, hay que registrar esta marca. Y ahí yo voy a tener acceso a la información de quién la quiere registrar, qué marca quiere registrar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Imagínate que tú nos mandes, oye, tengo esta idea, la quiero registrar, y luego de repente salgo yo, Daniel, no, oye, ya la registré en el INPI. Y dice, Exacto. si yo te pasé esos datos para que me dieras el servicio, no para que te la copiaras, ¿no? Así es. Entonces Entonces, ahí donde toma relevancia lo mismo para con tus otros usuarios. la ley como tal no lo exige, pero la práctica, la garantía más básica de que al menos estoy haciendo algo para que no haya una violación al tema de la información, pues es que todas las personas que van a tener acceso a esos datos, ya sea internos o externos, oye, contrato una empresa de desarrollo de software y pues va a trabajar con información sobre clientes que ya tenía para crearnos el software. Oye, pues esa información es importante que no se revele, ¿no? Oye, contraté a los servicios de un contador, pues el contador va a tener acceso a mi facturación y con esos datos de personas que me pagan, sus RF, toda esta onda, ¿no? De identificación. Entonces, pues sí, también proveedores, es importante que nos firmen eso. Hace 3 años hackearon a Deloitte, esta mega firma de servicios de consultoría contable y legal, ¿no? De auditoría también. Le robaron información de más de 50 millones de personas. Con independencia de cuántos clientes perdieron por eso, que seguramente muchos, pues ¿qué creen ustedes que pasaría si algún grupo de estos clientes los demandan y luego dicen, bueno, es que pues no teníamos confidencialidad con nuestros empleados, pero la ley no lo exige. Y resulta ser que uno de los empleados es el que fue la causa o el motivo para que hubiera acceso a esa información por parte de terceros, ¿no? O que diga Deloitte, oye, bueno, no teníamos certificado de seguridad, pero tampoco lo exige la ley. Lo que le van a decir es, oye, ¿y qué sí hiciste entonces para protegerlo? Porque el tener datos no nada más decirle a la gente cómo los vas a usar, sino también por los requisitos, las protecciones mínimas que debes implementar, ¿no? Entonces, se espera que las personas que recaban datos sean, digamos, conscientes de la responsabilidad que esto implica. Es una materia que va a crecer mucho, incluso ya empieza a haber certificaciones como responsables de datos. Se debe de establecer quién es el responsable de atender este tipo de reclamos, una persona en específico. Entonces, pues esto se irá desarrollando porque hoy en día, de hecho, se le llama minar datos para que nos demos una idea de que los datos son literalmente oro, ¿no? Si son bien aprovechados. Entonces, importante. Punto número 3. ¿Cuándo puedo transferir datos a otras entidades? Pues cuando lo establezcan mis términos y condiciones y siempre y cuando no sean datos sensibles, porque en ese caso necesito que el usuario me dé su consentimiento expreso. Es más, es decir, tendría que decirle a cada uno de ellos, oye, ¿me das permiso de compartir o transferir tus datos a esta otra persona? Y si no, no lo puedo hacer o me voy a enfrentar a situaciones muy complejas. ¿Qué es lo más común? Que se establezca cuándo o cómo. Y lo más común es que se establezca que cuando una empresa se fusiona con otra. El año pasado hubo muchas situaciones en Estados Unidos, por ejemplo. No sé si han visto que había muchas empresas que se dedicaban a que te mandaban un sampler para que les dieras o un cabello o muestra de orina o algo por el estilo. Saliva. O saliva también, sí. Y con esto te decían, digamos, el porcentaje que tenías de cada origen racial o étnico. Decía, bueno, eres
eres tanto latino, tanto caucásico, no sé, ¿no? Dependerá de quién y sus clasificaciones. Pues estaba muy padre. Yo conozco mucha gente que aplicó ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? El Big Pharma, estas empresas gigantes de medicamentos, compraron esas otras empresas. Entonces, en automático, toda la información que tenían ellos pasó a manos de la Big Pharma. ¿Incumplieron con sus términos el aviso de privacidad? Seguramente no. ¿Por qué? Porque ahí decía que si se fusionaba con otra empresa, pues obviamente esa otra empresa iba a tener la información, porque cuando se fusiona se convierte en una sola y los activos o lo que tenga esa que terminó juntándose con la otra, pues ya ahora pertenecen a una sola entidad. No le pareció a muchísima gente eso, pero no pudieron hacer nada, ¿no? Entonces, ojo, importante establecer cuándo sí podemos transferir. ¿Por qué? Porque probablemente si nuestra empresa la vamos a terminar vendiendo o vendiendo algo de participación a otra, pues uno de los principales atractivos de esa otra no nada más es la tecnología que tenemos, que ciertamente es el principal, sino también pues, la información que tenemos, ¿no? Nuestra cartera de información de clientes, pero nada más eso, la información detallada. En este caso, la Big Pharma, ¿qué le interesaba? Pues le interesaba saber en dónde está, qué tipo de gente, porque seguramente están desarrollando tratamientos en función a tu origen o digamos, no sé, digo, no me dedico a eso, pero estoy seguro que digamos, la biomedicina avanzará mucho en los próximos años, precisamente porque el Big Pharma compró toda esta información. Y pues bueno, ¿qué pasa? Por último, tenemos que decirle al usuario cómo puede ejercer sus derechos. ¿Qué derechos? Se llaman derechos ARCO, que básicamente sirven para actualizar datos, rectificar datos, cancelarlos u oponernos. ¿Qué dice la ley? Tenemos que decirle al usuario cómo lo va a hacer. ¿Qué se establece típicamente? Oye, ¿cómo lo vas a hacer? Me vas a mandar un correo a esta dirección de correo en donde me vas a decir quién eres y me vas a decir cuál es tu petición, ¿no? ¿Quién lo puede hacer? Pues nada más el titular o un apoderado que pueda justificar que es apoderado, es todo ese tipo de cosas. Si una persona me dice, quiero que canceles mis datos o no quiero que los sigas teniendo, me opongo, estoy obligado a hacerle caso. Ahora, ahí también estás obligado a hacerle caso, pero también tienes la ventaja de decir, ¿sabes qué? Es que yo sin esos datos no te puedo prestar el servicio. Así es. Ahora, también, ¿qué datos, no? Es relevante la edad que tienes. La edad no sirve para identificarte de nadie. Tu nombre sí. Pero probablemente si vendas alcohol, sí es un dato que tengas que pedir. O sea, todo depende de tu negocio, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Porque a lo mejor, oye, si yo te voy a mandar, como decían ahorita, ¿no? Un modelo por correo electrónico o un software, pues no necesito tu domicilio, ¿no? ¿Para qué quiero saber dónde vives? Pero pues sí necesito tu correo electrónico. Habrá otras para las que sí necesito el domicilio porque te tengo que mandar por paquetería algo. Entonces, ¿qué datos voy a pedir? Los que necesites no estrictamente, puedes pedir más datos, pero ¿qué es recomendable? ¿Qué datos pedir? Los que necesites para poder brindar bien tu servicio o para poder entregar bien tu producto. No pides cosas que realmente no necesitas, como decía Eduardo, ¿no? Oye, de repente te piden un montón de datos que pues, la verdad es que no le sirven nada a la empresa. Digo, le servirán para venderlos, probablemente hay que revisar, pero como no me sirven para que tú me entregues tu servicio que te estoy contratando, no sirve para que me mandes el producto a mi casa. Entonces, sean sensibles, ¿qué datos necesitas realmente para prestar tu servicio? Y sean los que pidan, ¿para qué? Para que no te metas en broncas. ¿Qué pasa si tengo un usuario que me dio, digamos, 5 datos, entre ellos su nombre y su edad, y me dice, quiero que elimines mis datos? Mi interpretación es que puedo eliminar su nombre, pero su edad, al no servir para identificar quién es, deja de ser un dato personal. Los datos personales son los que nos permiten identificar de qué persona se trata. Y probablemente tener la edad me sirva para saber qué porcentaje de clientes tengo en cada segmento de edades. Oye, con eso puedo saber que se trata de Rubén García Castro. Pues no, simplemente sé que hay una persona que me compró que tenía 23 años. ¿Sí? ¿Quién? No sé. Entonces, ¿dato personal sirve para identificarlo? No. ¿Sí? Entonces, digamos que sí, tenemos que borrar o tenemos que eliminar los datos que sirven para identificarlo si nos lo pide esa persona. La pregunta es, ¿qué datos son los que tenemos que eliminar? Y probablemente sean verdaderamente muy pocos. Y justamente aquí es otra cosa de, oye, ¿sabes qué? A lo mejor yo para
enviar gorras o el producto que vendo, camisetas. Pues, la verdad es que no, la edad no me da diferencia, pero pues sí, internamente, ¿por qué? Porque sabes qué, oye, me voy a dar cuenta que al final del día mi marca la compra gente entre 20 y 25 años. Entonces yo, para cuando vaya a hacer una inversión en Facebook Ads, en Google Ads o en algún evento, ¿sabes qué? A la agencia que me va a hacer el evento le voy a decir, invita gente de 20 a 25 años, que es mi mercado meta. Parecería no serte útil o parecería no ser útil para entregar el servicio, pero es que sí, ¿por qué? Porque después tú vas a hacer toda una planeación donde necesitas estos rangos de edades para poder tener un target meta y poder llegar a ellos más fácilmente. Entonces, no te sirve per se para entregar el servicio del producto, pero te sirve para hacer una mejor planeación y para llegar a la gente que realmente necesita o quiere tu producto en lo general. No hay marcas que nada más compren ciertas edades, pero sí podrá haber una marca donde su gran mercado sean las personas generación Z, millennials, etcétera. ¿Y cómo sabes esto? ¿Por qué? Porque en algún momento pediste la edad. Entonces están también, no nada más los que necesito, me puede ver exagerado, pero también otros que me pueden ser útiles para la comercialización dentro de mi empresa para poder hacer más efectivo el marketing en un futuro. Ahora, la ley dice que no podemos negarle el servicio o los productos a alguien por negarse a darnos sus datos. Y aunque dice eso, como comenta Daniel, oye, pues está bien, no te niego no te niego los productos, la pregunta es dónde te los entrego, no puedo brindarte eso, ¿no? Entonces, aquí se vuelve complejo. De hecho, ese tipo de supuesto en los datos que necesito para darte el producto, para darte el servicio, incluso da pie a diferencias en tema del nivel de protección que deben tener los datos, específicamente los patrimoniales o financieros. Los patrimoniales y financieros me llevan a requerir para hacer modificaciones el consentimiento expreso del titular de esos datos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo esos datos porque me son necesarios para el contrato que celebramos? Entonces esas condicionantes no me aplican, pero tengo que estar seguro y tengo que poder probar que esos datos eran necesarios para dar cumplimiento al contrato. ¿Qué contrato? Pues los términos y condiciones. Si me compraste un arreglo de flores y te digo que me des el domicilio de entrega y me dices que no, pues no te los puedo dar, ¿sí? O, por ejemplo, si me pasas tus datos de la tarjeta de crédito para hacerte el cargo, digo, oye, esto es muy raro porque hay plataformas que no te dicen los datos por protección de todos, salvo que un usuario pagó. Pero supongamos que nosotros sí conseguimos los datos de las tarjetas de crédito con las que nos pagan. Pues ahí no voy a requerir el consentimiento expreso porque si no puedes darme tu tarjeta para pagarme, no te puedo prestar el servicio, no puedo cumplir con el contrato y no podemos llegar a ese punto. Entonces, si hay excepciones, para los sensibles no, porque por su nombre, como los nombres dicen, son muy sensibles, pero para el siguiente nivel, que son los financieros o bancarios, sí hay excepciones, usualmente relacionadas con el hecho de poder cumplir con el contrato que ya tenemos celebrado. Pero igual, si no tenemos la necesidad o vemos un atractivo en recabar esos datos, la verdad es que la sugerencia es ni los recabes porque te puede llevar a un compromiso mayor y te puede llevar también a sanciones por no cumplir con este compromiso mayor, ¿no? Claro. Pues básicamente. ¿Y dónde se pone el aviso de privacidad? Lo decíamos. La ley dice que debe de ser de acceso público para las personas. ¿Qué hacemos la mayor parte de las personas? Lo ponemos en nuestro sitio web, en nuestro fanpage en Facebook, en el Instagram. Se incluye también en los correos electrónicos muchas veces. Se incluye en los mismos contratos que firmamos con los clientes. Hay quien pone todo el aviso de privacidad. Hay quien pone simplemente que leyó y está de acuerdo con el aviso de privacidad. Finalmente ambos son consentimientos expresos. Entonces, los hoteles los ponen en el front desk, los restaurantes algunos también. La ley no dice en dónde, la práctica común es en medios digitales. Ahí están accesibles para todas las personas. ¿Qué sanciones existen? Existen dos tipos de sanciones. La primera de ellas es multa. Y son multas importantes, son multas que pueden llegar a calcularse en millones de pesos. Usualmente cuando hay reincidencia o cuando se repite la violación, digamos. Sugerencia, es muy básico, es una sola vez que lo tienen que hacer. Elaborar un aviso de privacidad cumpliendo con la ley y colocarlo en su sitio web. No van a tener que hacer movimientos salvo que se cambie la ley
o que ustedes quieran darle un distinto tratamiento a los datos. Fuera de eso, va a ser el mismo aviso de privacidad que va a estar ahí y no les va a representar un gasto adicional. En cambio, si no lo hacemos, pues estamos expuestos a que cualquier persona nos pueda denunciar. En México no sucede tanto todavía, pero en otros países la misma competencia es la que se genera las condiciones para denunciar al otro, ¿no? Y que lo multen y que se metan en situaciones. ¿Por qué? Porque damos pie por estar actuando de manera irregular, ¿no? Entonces, si es algo tan básico y tan sencillo para cumplir desde el principio, recomendación, cumplamos desde el principio. Una sola vez lo hacemos, lo colocamos en el sitio web, probablemente incluimos una leyenda en los términos y condiciones y listo. Estamos para poder operar y no nada más eso, también para poder usar los datos. Nos interesa poderlos usar, nos interesa poderlos minar, ¿no? Sin culpa y de manera legal. Entonces, pues básicamente, sobre los ejemplos, porque ya hemos platicado alrededor de esto, platicamos sobre Facebook. A Google lo acaban de multar hace año y medio con más de 2 billones de dólares en Europa. La regulación en Europa es la más estricta en cuanto al aviso de privacidad. Decía Daniela ahorita, oye, ¿en dónde almacenas tu información? Bueno, si tú tienes información de europeos, técnicamente te aplica la ley, la regulación europea que se llama GDPR o GDPR. Es muy relativo, pero por ejemplo, esta regulación te dice, oye, tienes que almacenar los datos en países, digamos, bien. No dicen cuáles son estos, pero pues hay que echar un Hay poco un a andar la entendido, imaginación. ¿no? Que me imagino que debe ser países europeos y no sé, algunos asiáticos, que no sé, China. Y es obviamente, creo que con ustedes, digo, depende de qué es su negocio, pero es bien básico, por ejemplo, en la industria turística en México, que reciben tantos europeos. El solo hecho de tener esa información de un europeo hace que los tribunales allá tengan competencia. Ahora, obviamente se meten con Google y compañías de ese tamaño, no con compañías, a lo mejor si tienes un hotel de ecoturismo y tienes a muchos europeos, no van a ser tan duros contigo como podrían ser con una empresa del tamaño de Google, que aparte lucra con toda esta información, al igual que Facebook, y es por eso que son estas sanciones más de modo ejemplar, para que las compañías dejen de utilizar la información privada de la gente. Por eso es tan importante. Ahora, no hay tanta ciencia en cumplir con la regulación europea, sí es más elevada que la nuestra, pero probablemente van a utilizar como proveedor a Amazon Web Services, o que es de Amazon, o Azure, que es de Microsoft, o alguna de estas empresas que tienen sus servidores en Suecia, ¿no? Entonces, pues creo que si le preguntamos a alguien si Suecia aplica para guardar tu información conforme a regulación europea, la respuesta va a ser sí. De entrada, uno, son accesibles. Dos, tenemos que decirle al usuario con quienes tenemos contratado para eso, ¿no? Precisamente para que sepa. Recomendación, si vamos a usar la plataforma de Amazon Web Services, decirle, oye, vamos a usar esa y aquí está el link de su aviso de privacidad. Chécalo y si no estás de acuerdo, pues no me la des a mí, ¿sí? Eso pasa. ¿Con quién más? Por ejemplo, oye, voy a tener la cajita en mi sitio web para que me puedan pagar, que sea e-commerce. Seguramente voy a contratar con Stripe, o alguna mexicana como OpenPay o OxxoPay o alguna de estas, de la misma forma, decirle al usuario, oye, usamos este sistema, ahí va a decir en la cajita, igual establecerlo en los términos y condiciones o en el aviso de privacidad y decirle, oye, usamos esto y aquí está el link. Si tienes algún problema, pues simplemente pues no contrates con nosotros, ¿no? Porque eso es lo que usamos, así funciona. Es realmente, el requisito es como informar y que cualquier persona que le interese saber a detalle quién va a tener su información y por qué, pues se le pueda proporcionar, ¿no? Vamos a aprovechar la hora. Digo, ahorita creo que, como dijiste, platicamos un poco de los ejemplos. Al principio, en cómo los protejo, platicábamos sobre el contrato de confidencialidad. Oye, ¿qué onda con esto? Como decía Lalo, las empresas recaban datos, pero al final tienen acceso a ellas las personas, los socios, los empleados, o algún proveedor al que tú le tengas que pasar los datos para que puedas cumplir el servicio. Entonces, ¿qué hacer con esto? Es un contrato de confidencialidad. En este caso, para la cuestión de qué va a pasar con los datos de las personas, los datos personales, pero también entender que vas a firmar contratos de confidencialidad
cuando tú vas a pitcharle la idea a algunos inversionistas, a algunos angels, van a ver muy bien que tú llegues con un contrato de confidencialidad, porque es importante que ellos no divulguen cuestiones vitales o esenciales de tu negocio, de tu modelo de negocio, de tu idea. También esto lo tienes que hacer con tus socios. ¿Para qué? Para que, igual también de confidencialidad y de no competencia, ¿no? En algún aspecto con los socios. ¿Para qué? Para que cuestiones que son básicas de tu modelo de negocio, que si alguien las llegara a utilizar, tu idea dejara de ser tan innovadora o la utilizarían, y es una idea que es de ustedes, las empresas, las startups, es bien importante que firmen estos contratos Y en para principio, proteger la privacidad y para proteger tu negocio como tal. en principio se asocia con la idea, ¿eh? Pero también tienen que saber que conforme van evolucionando el negocio, y lo hemos visto con los y las emprendedores, lo que sucede es que conforme van avanzando, se dan cuenta cuánto dinero y tiempo les va tomando, digamos, encontrar respuestas en cada una de las áreas de su negocio. Y vamos bien básico, al principio probablemente no sabes cómo segmentar tus anuncios en Facebook, pero conforme pasa el tiempo, inviertes recursos y todo esto, pues vas estableciendo como metodologías, ¿no? No quieres que la persona que se encarga de hacer eso al día siguiente vaya con tu competencia y le diga, contrátame, yo puedo hacer eso y puedo utilizar el mismo método que utiliza tu competencia donde trabajaba para brindarte los servicios. Pues yo no quiero invertir dinero para que cualquier persona se lo pueda revelar a mi competencia, ¿no? Entonces, no es nada más en la idea, no es nada más en la fórmula o en el core del negocio, sino en cada uno de los aspectos, ¿no? ¿Cuál es mi cartera de proveedores, por ejemplo? Oye, pues me tardé 3 años en encontrar un buen proveedor de esto, ¿no? Incluso tuve pifias con proveedores que no me entregaban, no estaba bien la calidad, precios mucho más elevados. Entonces, pues yo no creo que cualquier persona que tiene acceso a esa información vaya con otra y le diga, oye, ¿sabes qué? Si quieres contratar a alguien que te prueba de esto, busca estos cuates. ¿Por qué? Porque eso se llama secreto industrial. ¿Qué es un secreto industrial? Toda información que me permite tener una ventaja competitiva. ¿Sí? Justo esto que Entonces, comenta Eduardo, yo antes, yo soy abogado, pero mi primer emprendimiento tuvo que ver con la importación de montacargas. Y justo lo más difícil que hice en todo ese proceso fue encontrar a un chavo de una empresa en Cleveland que los vendía bien baratos. Entonces yo los podía vender debajo del precio del mercado en México. Y todo el chiste de esto era encontrar un buen proveedor. ¿Para qué? Para que tú pudieras estar abajo en un precio del mercado. Y les puede pasar a ustedes. ¿Qué va a pasar? Oye, si yo tengo un producto que encuentro un proveedor como de este tipo, pues no quieres que cualquier persona que está trabajando en tu empresa vaya al siguiente día y ponga la competencia porque tiene el teléfono, tiene los correos y ya sabe que en diciembre y en marzo es cuando tiene ofertas y es cuando le tienes que comprar. ¿Cómo aprendió todo eso? Pues trabajando en tu empresa. Entonces, toda esa información es de la empresa y es lo que te hace que tú seas, como dice Eduardo, una ventaja competitiva con los clientes. Y esa información es la que quieres proteger a lo mejor. Oye, pues es una super idea vender montacargas. Pues no, cualquiera puede vender montacargas y no es nada revolucionario ni nada innovador. Pero lo que era innovador era el precio. ¿Cómo lo conseguiste? Pues buscando un buen proveedor. También tengan mucho cuidado con todo esto, que es parte esencial de su negocio y de sus emprendimientos. sí, probablemente tú sabes después de años que los mejores montacargas y el mejor precio están en Wisconsin. Sí. Sí. Y imagínate tener que estar buscando en cada uno de los estados de Estados Unidos o de donde sea, a ver dónde está el mejor, cuánto tiempo Sí, te va a oye, tomar. tuviste que viajar, tuviste que invertir en aviones, en tiempo para ir a ver los proveedores, platicar, y encontraste uno en la frontera con Canadá o en Canadá y dices, o en China, digo ahorita, yo tengo un chorro de conocidos que sus negocios traen cosas de China. Pues obviamente la persona que les vende en China, ¿por qué? Porque tuvieron que pasar por 3, 4 proveedores hasta que encontraron uno bueno, ¿no? A lo mejor los primeros no estuvieron, o a lo mejor le pegaron a la primera, pero toda esta experiencia es parte de lo que tú puedes ofrecer como negocio y te costó, como dice Eduardo, te costó tiempo, te costó dinero, te costó prueba y error, ¿no? Entonces, protejan un chorro eso con sus trabajadores, con sus propios socios, para que después no vaya que alguien monte la competencia igual y se tengan que ahorrar toda esa curva de aprendizaje que a ustedes a lo mejor les tomó 2 años. Él va a salir al mercado con todo este know-how
que tienen ustedes y pues no le costó básicamente nada, ¿no? ¿Y qué tenías que hacer? Pues firmar un contrato bien sencillito. Ahora, no porque lo firme ya no puede hacer las cosas, pero ya tienes tus herramientas para poderle reclamar algo. Si no lo firmas, no vas a tener la herramienta para poderlo hacer. De entrada va a ser claro que eso era información confidencial y que era secreto industrial. ¿Sí? Claro. Entonces, si no lo tengo firmado, algo que diga eso, voy a tenerme que probarle a un juez desde ahí. Ahí ya me brinqué una de las discusiones que podría ser muy complicada, ¿no? Ahora, revelar secretos y secretos industriales más es delito, ¿sí? Pero pues es importante que la persona sepa que eso es un secreto y es importante que sepa que esa información es confidencial. ¿Cómo lo logro? Un contrato donde dice, sí, de hecho sí, ya me dijeron que es confidencial, sé que le voy a causar muchos daños a la empresa e incluso puedo establecer cuánto tiene que pagar en caso de que incumpla. Entonces puedo llevar un contrato al grado de incumpliste, pruebo que incumpliste, págame esta cantidad, sin tener que discutir si era o no confidencial, si me ocasionó daños, cuántos daños, si son directos o no son directos, todo esto, ¿no? Me puedo brincar todas estas discusiones y llegar al punto en el que pues casi estoy ejecutando. Entonces, es muy relevante y también sirve para que en caso de que haya una vulneración a los sistemas y se roben información, decir, oye, pues es que yo adopté mis medidas, ¿no? Tengo mi certificado SSL, tengo mi NDA con mi personal y proveedores. Entonces, pues, ¿qué más podía hacer, no? De hecho, normalmente en los servicios de privacidad se establece que, bueno, aunque hacemos todo ese esfuerzo, es por todos sabido que no existe una protección al 100% y todos estamos expuestos a vulnerabilidades, ¿no? De hecho, las mismas empresas, las más, digamos, desarrolladas, no me acuerdo cómo le llaman, pero contratan a hackers que básicamente su trabajo es estar todo el tiempo intentando hackear la plataforma para así ir encontrando los huecos que existen e irlos tapando. Todo el tiempo, invierten en eso. Entonces, se vuelve relevante, no nada más por el tema de privacidad, sino también para proteger el negocio, ¿no? ¿Qué tengo yo? Toda la información que he generado a través de los años, ¿no? Para saber cómo es la mejor forma o más eficiente forma de llevar a cabo las cosas. Si quieres... Emilio tiene una pregunta, dice, ¿dónde podemos explorar un poco más a fondo estas excepciones? Hablaba de la cuestión de privacidad por el tema patrimonial financiero. Dice, somos una fintech y nos pareció súper relevante esta información. Pues de entrada está la ley, la ley general, ¿no? De protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, creo que es. Permíteme tantito, voy a... Para compartirles el link ahí donde viene la ley. Digo, la verdad, Emilio, y a todos tus socios, no sé si están ahí o están también aquí presentes, busquen asesoría con un abogado, ¿no? Acabo de poner en el chat el link que los lleva a la ley en un PDF desde la página del Congreso. Ajá. Y existe también un reglamento donde se especifica aún más a qué se refieren algunas cosas de la ley. Recomendación, como todo en los negocios, digo, ciertamente es importante que se involucren y que entiendan lo que está pasando, pero también hay cosas que vale la pena dejar que alguien que ya lo ha hecho lo siga haciendo por la complejidad o la vulnerabilidad a la que me expone. Entonces, recomendación, las leyes no son largas, estas no son tan complejas de entender, pero finalmente está todo como interconectado, entonces tengo que entender la lógica de la ley y del reglamento. Si tienen alguna duda, pues con todo gusto, nada más avísenos y les podemos dar una orientada. Por aquí nos preguntaban... si puede haber un aviso de privacidad para clientes y otro para proveedores y otro para distribuidores. Yo no lo vería necesario en el aviso de privacidad, porque realmente le dices cómo vas a usar los datos y los vas a usar igual para los de todos. Tú marcas ahí las finalidades, ¿no? Pueden ser finalidades de marketing, comerciales, tal cual. Yo lo vería muy prudente en tema práctico cuando se trata del convenio de confidencialidad o el NDA. ¿Por qué? Porque probablemente mi personal interno me va a firmar un NDA con mayores, digamos, consecuencias, como incluso una cantidad ya especificada de cuánto me tiene que pagar si incumple, y puede ser que un proveedor no quiera hacer eso, ¿no? O sea, si yo llego con un proveedor de los grandes y le digo, fírmame esto, y viene una sanción importante, pues me va a decir igual, oye, pues no me interesa tanto contactar contigo como para exponerme a eso. También se vuelve un poco interesante el punto, porque a mí me ha tocado que la gente me dice, oye, no estoy de acuerdo en firmar que voy a pagar esa cantidad si incumplo, y es como, pues entonces no incumplas, ¿no? O sea, pues no tiene mucha ciencia, no es algo que tienes que pagar.
Solamente es algo que tienes que pagar si incumples, pues nomás cumple y listo. Entonces, lo que en nuestra experiencia desarrollamos un NDA para personal interno y otro NDA para proveedores, ¿sí? Con clientes, lo más común es que el cliente te pida a ti que firmes un NDA más que tú a ellos. Aquí nada más para lo que decía Emilio y le platicábamos y le decíamos que fuera con un experto. Un consejo que no sé si los han dado o no, y no es porque seamos abogados, siempre lo digo, pero en Estados Unidos ponen mucho énfasis en que cuando tienes una startup no ahorres ni en contabilidad ni en la cuestión legal. Evidentemente Estados Unidos es un país mucho más serio en las cuestiones legales, pero no tenemos por qué nosotros no serlos y tener ese mismo cuidado y ese due diligence a la hora de hacer las cosas, ese cuidado. Y de verdad, entiendo que cuando vas empezando y sabes que, oye, esos, no sé, X cantidad de pesos, mejor compro más material o mejor compro más etc, X, Y, Z para el core business de mi negocio. Y pues tiene mucha lógica, ¿no? Dices, si me voy a dedicar a vender mouse, pues compro más de estos, ¿no? Para venderlos en lugar de contratar un abogado. Pero después, digo, creo que ahorita lo que hemos platicado y las consecuencias que puede tener cada cosa, dices, ¿para qué me ahorraba para comprar, no sé, X cantidad? Y no pensé en esto, ¿no? No ahorren o no, bueno, más bien no es un ahorro. No gasten en abogados y tampoco en contadores y la cuestión fiscal. Es bien importante que obviamente si te hiciste una empresa, tu startup ya está constituida, tiene obligaciones, ¿no? Tiene obligaciones fiscales y tiene otro tipo de obligaciones y es donde entra tanto los contadores y la cuestión fiscal como los abogados para los avisos, términos y condiciones, registros, etcétera. Entonces, simplemente son las dos principales causas por las que un emprendimiento se ahoga. Claro, a ver, esta no la empecé así, pero la plática anterior sí. Estas pláticas de Know the Law, el concepto es que sea de emprendedor a emprendedor. El concepto de Start Easy es de emprendedor a emprendedor. ¿Por qué? Porque aunque estamos un poco más viejos que ustedes, o un bastante más, somos emprendedores. Tenemos con My Dear Lawyer desde el 17, cuando empezamos con la idea, luego empezamos a trabajar y luego la montamos a finales del 18, ya tenemos un año y medio trabajando y somos emprendedores y nos pasó lo mismo. Inclusive nosotros como abogados a veces hay cosas legales que decimos, oye, pues mira, mejor le metemos más a Facebook o más a las redes. Y les de que, a ver, no, somos abogados, hay que practice what you preach, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con lo legal, tener mucho cuidado con las cuestiones financieras y pues para eso necesitas a tu contador y para eso necesitas a tus abogados. Y otra vez, para ese anuncio, porque justamente venimos a hablarle de derecho, pero no, porque de emprendedor a emprendedor, ahora sí que neta nos ha pasado a nosotros. Te ves bien tentado en invertir este dinero en lo que es tu core business y decir, no, hombre, después hacemos eso. Y no es lo recomendable. Creo que si algo les puedo decir es eso, pónganle un chorro de atención. Sí, ¿cuánto me puede costar simplemente una disputa que se derive de que no tenga mis términos y condiciones o que no tenga mi aviso de privacidad? ¿Cuánto dinero voy a haber invertido en mi marca y que no la tengo registrada para que después llegue alguien y la registre y se la quede, ¿no? Probablemente ya ni siquiera me vaya a ser viable demandarle nada porque me salga más caro demandarle que me dé mi marca que pues simple y sencillamente crearme otra y seguir adelante. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Que también digo, no nada más nosotros, hay bastantes más personas alrededor que estamos buscando la forma de que este tema sea accesible porque si identificamos que las personas no acuden al abogado porque no nada más le tienen miedo, sino también es caro. Entonces, cada vez hay más opciones en el mercado que pueden servir para ir cumpliendo con las cosas. Y créanmelo, una disputa, un tema de un litigio sale bastante más caro, es bastante más, dura bastante más que simple y sencillamente decir, oye, por unos cuantos miles de pesos puedo tener mi contrato, puedo tener mi aviso de privacidad, puedo tener mi marca registrada. Oye, la marca me cuesta 3,000 pesos registrarla y me va a durar 10 años, ¿no? Si lo pensamos, son 300 pesos al año. No es algo que sea escandaloso, por ejemplo, pero por el contrario, si la tengo, puedo usarla 10 años y yo decido cuánto esfuerzo invertirle, cuánto dinero invertirle y a ver a dónde me lleva, ¿no? Entonces, pues sí, muy recomendable estar atentos de las cosas básicas. Nosotros podríamos llegar y decirles, necesitan tener estos 200 documentos para que estén completamente protegidos. A ver, no. La realidad de las cosas es que en México las personas arrancan siendo buenos en lo que hacen, pero exclusivamente en eso, ¿no?
Mira, y bien luego... cuando llega el punto de, oye, eres muy bueno en lo que haces, van a llegar inversionistas o tú mismo vas a empezar a hacer esto que no hiciste al principio. Y eso es cuando te va bien, ¿no? Porque no tuviste ningún problema que te impidiera llegar a donde ya estabas escalado y tranquilamente contrataste a tus abogados y a tus contadores. Pero a veces justamente el no haberlos contratado, por más bueno que seas, hace que no llegues. Entonces, que no sea una cuestión de finanzas, de liquidez o de pago de impuestos o de abogados, lo que no haga que despegue tu idea. El cohete en startup es eso, ¿no? Queremos que sus ideas despeguen, si ya están despegando, que sigan en el aire y que no se caigan por una cuestión de este tipo, y por eso es que les decimos todo esto. Nos preguntan, Lalo, ahorita como quiera, ya vamos a cerrar, se acaba a las 6, tenemos 15 minutos. Pregúntate, dime que si van a quedar grabados, lo vamos a ver con Lucía y con la gente de Zona I, nos encantaría para que las pudieran ver más gente si lo quieren compartir ustedes. Y pregunta también, Lalo, Diego Ruiz, Andrés, bueno, no es Andrés, es Lalo, y yo soy Dani. Hola, Lalo y Daniel, ¿creen posible que puedan explicar nuevamente de forma breve las excepciones al consentimiento expreso? Ok, claro que sí. Permíteme tantito. Viendo el acordeón. Sí, pues sí, la verdad es que para qué me quiebro la cabeza, me voy directito a la ley. Sí, claro, aquí están y son Ok, bien claras. vale. El artículo 10 de la ley dice que no es necesario el consentimiento para el tratamiento de datos personales cuando figuren en fuentes de acceso público, cuando existe un procedimiento de disociación. Esto nunca lo he visto. Me quiero imaginar que simplemente se descaracterizan los datos para que no se permita identificar a la persona y simplemente queda el dato como tal. Tercero, que tenga el propósito de cumplir con las obligaciones del contrato que estamos estableciendo entre el usuario o el titular del dato y la compañía. Que existe una situación de emergencia y que se pueda dañar a una persona o sus bienes, que sea necesario para la atención médica urgente de una persona. Digamos, en principio, esas son las excepciones. Después de eso, lo que les decía que está como un poco mezclado y un poco difícil de entender, tenemos también una serie de excepciones que vienen en el reglamento. Permítame tantito, estoy entrando al reglamento. Datos personales. PDF. Nos están preguntando en lo que buscas, Lalo, dónde puedes lo de las SAS. Ya les pasé el link. Es .gov.mx, tu empresa. Ahí están, crea tu sociedad por acciones. Así rapidito, dice, inicia tu trámite, autorización de uso de denominación. ¿Qué es eso? Vas a pedirle a la Secretaría de Economía que te dé chance de utilizar un nombre. En ejemplo, nosotros es My Dear Lawyers S.A.D.C.B., que coincide con la marca, pero no siempre es así. Y después ya empiezas tu trámite. Necesitas tu e-firma. Ojo ahí con eso. Si no tienen su e-firma, para que la tramiten en el SAT. Y lo de las marcas, les paso acá la página del INPI para que puedan ahí ver qué onda con el registro de marca. Acá tienen la página del INPI y ahí está. Luis Torrico, estás en Saltillo. Mándanos un mensaje por las redes sociales. Puse ahorita, vuelvo a poner los teléfonos o un correo a mira, ahí está el correo, hola@mydearlawyers, y ahí está el teléfono 81 26 62 84 20. Nos pueden marcar, mandar un WhatsApp, mandar un correo, nos pueden mandar un inbox, un direct message por las redes sociales y ahí les contestamos. Starty sí lo podemos ver en todo el país, estos servicios, tanto el registro de marca, la constitución de las empresas, los damos en todo el país. Ahorita, de hecho, nos preguntaba alguien que si no íbamos a hablar de las actas constitutivas. Luis, fue la sesión pasada y justo ahorita retomamos un poquito al principio, nada más un resumen, pero si después vuelven a subir esto o si no, márcanos y platicamos un poco de tu situación en particular. Pero a ver, ahora sí, para cerrar, ya quedan 12 minutos. Resumen, nosotros como abogados y como emprendedores creemos que pongan especial atención en estas 5 cosas ahorita que están en su emprendimiento y van a despegar, que registren su marca, constituyan su empresa,
tengan muy bien hechos sus contratos, sus relaciones contractuales, en este caso los términos y condiciones, tengan un aviso de privacidad, es súper fácil, es súper barato, no ahorren en eso y sean muy cuidadosos con la cuestión de confidencialidad, tanto con proveedores como empleados, como para la cuestión de datos personales. ¿Por qué? Porque puede ser una ventaja competitiva que replican y todo el trabajo que están haciendo, que alguien más lo utilice, pues no sería justo, al igual que con la marca, etcétera, etcétera. Entonces, pongan atención en eso. Muchas gracias por haber estado, los que estuvieron las 2 sesiones, los que están en esta, gracias por acompañarnos. Cualquier duda que no pudimos contestar aquí, ahí están nuestras redes, ahí está en la pantalla el correo, está el teléfono, para que nos busquen. Estamos nosotros en Monterrey, las oficinas están en San Pedro. Los que están aquí, ahorita pues obviamente son puras videoconferencias, pero después invitadísimos a visitarnos a nuestras oficinas, que platiquen de su emprendimiento y en lo que les podamos ayudar. Si podemos trabajar juntos, excelente. Y pues a sus órdenes, ahora que se despida Lalo, muchas gracias de verdad por haber estado acá con nosotros. Gracias, Daniel. Para dar así nada más puntualmente el dato, les estoy poniendo el link en el chat sobre de la ley. Y si quieren saber sobre el tema de qué datos se requiere consentimiento expreso o no, o qué tipos de consentimientos existen, digamos, entonces, echen un vistazo al artículo 8, al artículo 9, al artículo 10 y al artículo 37. Hay más cosas alrededor, pero esos son como los principios básicos donde dice el tipo de consentimiento que existe, que en patrimoniales o financieros se debe hacer de esa manera, que en los sensibles también. Hay excepciones para los patrimoniales o financieros. ¿Qué excepciones? Las del artículo 10 y la del artículo 37. Básicamente así funciona el mapa. Entonces, ojo, artículo 8, 9, 10 y 37 de la ley que aparece el link aquí en el chat. La ley está descargada directamente de la Cámara de Diputados, entonces la ley vigente. Gracias a todos por su tiempo, gracias por habernos acompañado. Esperamos les haya sido de utilidad. Una de las principales motores de My Dear Lawyers es que la información fluya y fluya de manera completa a las personas, en no condicionar a un pago como abogados el que las personas entiendan y sepan. Estamos a sus órdenes para cualquier duda, derive o no en servicios. Sinceramente, nos encanta que las cosas se vayan haciendo en la medida de lo posible de manera correcta y que eviten situaciones. Esto les va a permitir crecer su negocio de manera ordenada y evitando una serie importante de disputas. Entonces, estamos a sus órdenes. Mi nombre es Eduardo Montemayor y les agradezco de nuevo haber pasado con nosotros este momento. Si tienen alguna duda, contáctenos y les mandaremos como quiera esta presentación al correo que nos dieron para que pues en el momento en el que tengan alguna duda o quieran refrescar algo, pues que puedan acceder a ella. Y si las personas del tecnológico nos permiten también subir los videos, con todo gusto los circularemos a través de nuestro canal de YouTube y también en este correo para que igual desde su correo electrónico puedan acceder a un link en el que puedan repetir esta sesión y pues encantado de haber estado con ustedes. Lucía, muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, Daniel y Eduardo, por todo su entusiasmo y su tiempo que nos ofrecieron esta semana en estas series. Y esperamos verlos pronto en algunas de las series ya de manera presencial, si Dios quiere. Ojalá. Muchísimas gracias a todos por los que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que si estuvieron en las 2 sesiones van a recibir un reconocimiento y pronto van a poder ver estas series en nuestras páginas. No se olviden de seguir a la zona de emprendimiento innovador y ahí les vamos a poner dónde se van a subir estos videos. Genial. Muchísimas gracias, Lucía, y gracias a todos otra vez. Que tengan muy buen miércoles y que les sea leve el encierro. Sí, gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.